Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 46. R7. Consecuencias en la capital real. R7. Consecuencias en la capital real debido a que la batalla de hace 2 días ocurrió de noche, y dado que la capital real no tiene mucha vida nocturna, la mayoría de la gente común ya se había ido a casa y estaba descansando durante ese tiempo. Además, el lugar estaba en una barriada marginal, una zona a la que rara vez ingresaban personas externas, lo que redujo enormemente la dificultad de manejar las consecuencias. El hombre informó respetuosamente la situación a Reinhild y Rosual. De hecho, Reinhild ya había ordenado al jefe de su negocio familiar que comenzara con los trabajos de limpieza cuando fue a recoger el carruaje de dragón especialmente hecho bajo el nombre de su familia. Por supuesto, el buen progreso de la limpieza se debió a dos factores. Primero, la mayoría de los habitantes originales del barrio marginal habían huido debido a la presencia intimidante que emitía Reinhild cuando se dirigía al almacén de suciedad esa tarde. En segundo lugar, Elsa, la cazadora de intestino, gravemente herida, había matado a bastantes personas, tanto a quienes la querían como a quienes la habían visto, lo que redujo aún más el número de testigos. Con razón es el famoso club de fans de Reinhild. Mis subordinados empezaron a confirmar tus operaciones de limpieza ayer, e incluso los más mordaces dieron su aprobación. Aún así, no es suficiente. Sí, la perspicacia del señor Marcos es verdaderamente asombrosa. Aunque me encantaría decir que nuestro informe es irrefutable, sigue siendo demasiado arriesgado cuando se enfrenta a ella. Estoy bien, pero en cuanto a ti, lo siento muchísimo. No tengo ninguna confianza. Reinhild dio una sonrisa amarga en respuesta al interrogatorio de Rosual. Entonces déjame enseñarte un pequeño truco para que puedas pasar sin problemas. Listo. Ahora iré a ver al caballero comandante. No mucho después, Rosual salió y le dio a Reinhild un pulgar hacia arriba. En este punto, solo quedaba el paso final antes de completar la limpieza. Reinhild respiró hondo lentamente. Ella sabía que esta sería la parte más difícil. A pesar de que habían coordinado sus declaraciones de antemano y Rosual había compartido su método secreto, ella todavía no tenía confianza en poder engañar al capitán de los caballeros de la Guardia Real, Marcos Hildark. Era un hombre corpulento, de rostro severo, cabello verde claro y ojos azules. Fue ampliamente reconocido como la segunda persona más fuerte del Reino Dragón. El Caballero de Piedra. Como líder de la Orden de Caballeros Reales, Marcos había traído casi 3 años de paz al reino. Sobre la participación de Lady Emilia en los recientes disturbios. Evaluación y recomendaciones sobre las capacidades del Volunteer. Descubrimiento de la última candidata real, Lady Felt. En ese momento, Marcos miraba solemnemente los informes sobre su escritorio. A pesar de sus excepcionales habilidades analíticas y perspicacia, no pudo encontrar ningún defecto. Aún así, algo no encajaba. Muchos de los detalles eran demasiado vagos. Por ejemplo, la parte sobre llevar a Félix a la finca Astrea para tratar a los heridos era extremadamente vaga. Si bien era completamente plausible que alguien como Reinhild arrastrara a Félix en medio de la noche para tratar a la gente, Marcos no podía entender qué causó las heridas en primer lugar. Otra parte sospechosa. Rosual supuestamente descubrió a alguien que podría ser un candidato real por accidente, luego la llevó a la familia Astrea para que Reinhild lo confirmara, diciendo que estaba en camino, por lo que no la llevó directamente a la Orden de Caballeros. No había ninguna ubicación específica indicada sobre dónde fue encontrada Felt, y ninguna explicación de por qué Rosual de repente creyó que ella era una candidata real, especialmente porque él ya apoyaba a alguien. ¿Por qué buscar a otro? Luego estaba el motivo del escape del cazador de intestino. Supuestamente, un transeúnte resultó herido. Pero el informe no tenía una descripción detallada de esa persona ni de sus heridas. Marcos tenía el presentimiento de que los acontecimientos de hacía 2 días estaban todos relacionados. Si eso fuera cierto, entonces estarían presenciando un incidente de gran importancia que involucraría a 2 potenciales candidatos al trono. Llamaron a la puerta. Un destello frío cruzó los ojos de Marcos cuando entró la pelirroja. Rosual, ese zorro astuto, no había revelado nada durante su conversación anterior. Esta era su última oportunidad. He leído su informe. Gracias por su trabajo. Ahora, me gustaría que le echara un vistazo a esto. Marcos le entregó a Reinhild el informe final. Un informe sobre Lady Emilia usando magia de hielo en la carretera principal. ¿Por qué me lo muestras?
Según los registros de actividad de la Orden de Caballeros, probablemente estabas cerca de ese lugar en ese momento. Así que me gustaría preguntarte si viste el estado específico de Lady Emilia. Lo siento mucho. Tenía algunos asuntos que atender en ese momento, así que no me di cuenta del alboroto en la calle principal. Otra vez no estabas descansando bien, ¿verdad? Te dije que confiaras más en tus compañeros y pensamientos de Reinil, lo siento, pero creo que proteger la vida de alguien es mucho más importante que unos minutos de descanso. Y ayudar a los demás también es una buena forma de descansar. Al ver la sonrisa sincera de la muchacha, Marcos suspiró. Entonces, en cuanto al asunto que mencionaste en tu informe, ¿comenzaste a rastrear a alguien que sospechabas que era el cazador de intestinos? Sí. ¿La seguiste durante 5 horas completas? Ella seguía deambulando por zonas concurridas. ¿Y no contactaste con nadie más? Parecía muy fuerte, así que tenía miedo de que otros pudieran resultar heridos. De acuerdo. Si alguien sobrevive a un corte tuyo, la mayoría probablemente no sería de ayuda. Acepto tu recomendación. De ahora en adelante, cualquiera que vea al cazador de intestinos te lo notificará directamente. Muchas gracias. ¿Pero por qué la dejaron escapar? ¿Fue realmente por el transeúnte herido? ¿Había alguien importante en el lugar? ¿Qué pasó con ese transeúnte? ¿Qué hay de los heridos en tu mansión? ¿Sabías que el dueño del almacén de basura estuvo allí? Reinil, ¿hay algo que quieras decirme? Marcos miró el rostro inexpresivo de Reinilde y comenzó a dudar de sí mismo. ¿Se habrían equivocado sus suposiciones? ¿De verdad Reinilde la dejó escapar solo porque un transeúnte resultó herido? Si la persona herida era un criminal buscado o algo así, conociendo su personalidad, podría haberlo curado y luego atacarlo. Olvídalo. Ve y cede tus responsabilidades actuales. En unos días, serás oficialmente el caballero personal de Lady Felt. Además, prepare su documentación para la próxima citación del Consejo de Sabios. Sí. Cero comentario. Votar capítulo 47. R8. Recados en la capital real. R8. Recados de la capital real. Después de salir de la habitación, Reinilde miró a izquierda y derecha, pero descubrió que Rosual ya había desaparecido. Ella realmente no había esperado que el consejo de Rosual simplemente permanecer en silencio ante diversas preguntas realmente funcionara. Sinceramente, ella misma pensó que no sería suficiente para engañar a nadie. Reinilde recuperó el aliento y miró el reloj. Ella dudó por un momento, pero finalmente decidió ir primero a presentarle sus respetos a su padre. Caminó hasta la oficina del vicecapitán de la Guardia Real y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Reinilde sintió el interior de la habitación y se dio cuenta de que no había nadie adentro. Aunque esperar allí era una opción, se sabía que su padre pasaba días enteros en un bar de vez en cuando. Considerando las otras tareas que le quedaban, Reinilde decidió que era mejor ocuparse primero de su negocio principal. Al notar el carruaje de Rosual en el patio de la finca Karsten, Reinilde renunció de inmediato a visitar a Kruscht. Le informó al guardián de la familia Karsten que esperaba visitar a Kruscht mañana y luego abandonó el distrito noble. Después de mirar al cielo, Reinilde decidió comprobar si el regalo de cumpleaños de Otto, que había pedido a través del gremio de comerciantes Kmfuku, Buena Fortuna, había llegado. Ella deliberadamente no confió el regalo a los subordinados de Otto, para cooperar con el plan sorpresa elaborado por los residentes de la mansión. Reinilde había elegido una llamada estrella fugaz como regalo de cumpleaños de Otto, más específicamente, un colgante de alta calidad que mejoraba la calidad del sueño y contenía una barrera defensiva de un solo uso. La mejora era para ayudar a Otto a dormir mejor ya que siempre trabajaba demasiado y nunca descansaba lo suficiente, y la barrera era para proteger al siempre desafortunado Otto de cualquier daño. Un artículo tan lujoso era demasiado extravagante como regalo de un sirviente, pero para Reinilde, este regalo todavía no era suficiente para expresar su gratitud hacia Otto. Incluso hasta el día de hoy, ella consideraba que salvar a Otto fue una de las mejores cosas que había hecho. Aunque Reinilde no había abandonado la gestión de su dominio, la mano de obra siempre fue limitada. Como la espada del rey, solo una de sus giras de inspección podría durar varias semanas. La mayoría de sus subordinados eran musculosos, por lo que la condición del dominio era solo de nivel medio alto hasta que apareció Otto. Solo entonces empezó a brillar el verdadero potencial de la finca Astrea.
Cuando Reinhild regresó de una inspección en el norte y se enteró de que Otto había liderado a los miembros de la finca para eliminar a 7 astutos grupos de bandidos de una sola vez, su sorpresa fue indescriptible. La asistente amante de las artes marciales se había ganado por completo el respeto de todos en la finca, aunque más tarde descubrió que en realidad todo se debía a que la mala suerte de Otto había unido a los bandidos en primer lugar. En un esfuerzo por evitar que Otto fuera alcanzado por un rayo algún día, Reinhild una vez buscó en la mitad de los bosques del reino y encontró un raro trébol de 5 hojas que se decía que traía buena suerte. Lo convirtió en un marcapáginas y se lo regaló a Otto para su cumpleaños. Pero ya sea porque la desgracia de Otto fue demasiado fuerte o porque la leyenda era solo un mito, Otto siguió teniendo mala suerte constantemente. ¿Ya lo encontraste? Reinhild preguntó nerviosamente. En realidad, las estrellas fugaces venían en 2 colores. Verde, atributo del viento, y azul, atributo del agua. Pero como las piedras de tipo viento eran mucho más difíciles de dotar de propiedades que mejoran el sueño que las de tipo agua, no solo eran más raras sino también varias veces más caras. Reinhild esperaba poder conseguir para Otto su color preferido, el verde, pero solo había logrado comprar el azul hacía meses. La noticia de uno verde recién apareció la semana pasada. ¿Cuánto tiempo sin verla, Lady Reinhild? Hemos encontrado el artículo que solicitó. Sígame, por favor. El viejo comerciante condujo a Reinhild a una habitación y le entregó una caja que contenía un colgante verde. Muchas gracias. Aquí tienes. Reinhild respondió con satisfacción y colocó una bolsa de dinero que contenía 61 monedas de oro santo sobre la mesa. Después de confirmar nuevamente que su padre no estaba en su oficina, Reinhild regresó a su propia habitación asignada por la Orden de Caballeros. Comenzó a envolver el collar con cuidado y luego decoró la caja de regalo con diseños dibujados a mano. Finalmente satisfecha, colocó la caja de regalo en su escritorio y tomó una siesta en el dormitorio de los caballeros. Al día siguiente, Reinhild le trajo alcohol casero y fue una vez más a visitar a su padre. Afortunadamente, esta vez hubo respuesta cuando ella llamó. Al entrar, vio a su padre desplomado en su escritorio, como si estuviera borracho, y la oficina estaba en completo desorden. Frunciendo el ceño ligeramente con incredulidad, Reinhild notó que desde que ella comenzó a prepararle alcohol con su bendición de la elaboración de cerveza, su padre rara vez se emborrachaba tanto. Colocó el licor sobre la mesa y luego recogió una de las botellas vacías del suelo. Una marca cara y conocida. Si fuera ese tipo de licor, quizá apenas sería aceptable para el paladar ahora malcriado de su padre. Pero había tantas botellas y el ceño fruncido de Reinhild se hizo más profundo. Su padre probablemente no tenía el tipo de amigos que le traerían bebidas como esta, y ella no podía entender por qué de repente él bebía tanto por la pena. Reinhild miró a su padre desplomado sobre el escritorio y suspiró. Ella lo cubrió con una manta, colocó una almohada debajo de su cara y comenzó a ordenar la habitación mientras calculaba mentalmente el valor de todo el licor, planeando investigar lo que había sucedido ayer cuando tuviera tiempo. 20 minutos después, la habitación parecía nueva. Reinhild devolvió el último libro a su sitio y recogió el expediente de la misión de su padre. Dentro había numerosas tareas peligrosas y problemáticas. Ella frunció el ceño por tercera vez. Todos sabían que las misiones de Heinkel las completaba la propia Reinhild, por lo que no tenía problemas en aceptar las peligrosas. No quería que sus colegas corrieran peligro. ¿Pero por qué le asignaban a ella también tantas tareas tediosas y sin peligro? Puaji. Padre, ¿estás despierto? Toma, bebe un poco de sopa para la resaca. Iré a buscarte algo de comer. Reinhild, que había notado que su padre se movía unos segundos antes, regresó de la cocina trayendo la sopa para la resaca que había preparado. Pero Heinkel inmediatamente tiró el cuenco al suelo. ¿Ahora quieres hacerme la pelota? Cuando apoyaste a esa Fel como se llame para ser rey, ¿acaso pensaste en tu padre? ¿Y qué quieres decir con tú? Tú también me menosprecias, ¿verdad? ¿Crees que da igual que esté presente o no, verdad? Pues te lo digo. Eso es imposible. La familia Astrea jamás apoyará a un don Mane de quién sabe dónde para ser rey, esto es y en su ira, Heinkel tiró la botella de vino que Reinhild había dejado sobre la mesa. Se quedó paralizado, cogió rápidamente la botella, la hizo girar y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Reinhild, habiendo presenciado en silencio toda esta farsa desde un costado, mostró una expresión teñida de tristeza. Comentario. Votar capítulo 48. R9.
La chica débil R9. ¿La chica débil qué carajo? ¿Me tienes lástima? Si no fuera por ese alcohol que trajiste de la nada, que es como una droga, ¿cómo habría acabado en este estado? Aunque solo fue un instante, Heinkel, como su padre, aún notó que su hija se compadecía de él. Enfurecido, levantó la botella que tenía en la mano, pero no la rompió. Un destello de lucha pasó por sus ojos. No fue porque temiera represalias por parte de su hija, ni porque no quisiera hacerle daño. Fue simplemente porque no podía atreverse a desperdiciar buen alcohol. El orgullo finalmente perdió ante el deseo. Heinkel colocó con cuidado el licor sobre la mesa. Al observar cómo se desarrollaba todo esto, Reinhild sintió un dolor punzante en el corazón. Quizás incluso más doloroso que si su padre le hubiera arrojado la botella. ¿Qué pasa con esa mirada en tus ojos? ¿Tú también me menosprecias, eh? Aunque seas la santa de la espada, sigues siendo mi hija. Y sigo siendo el jefe oficial de la familia Astrea. No reconoceré que la familia Astrea apoye a un candidato real. Tampoco te reconoceré como jefe interino de la familia Astrea. Apoyar a un candidato por tu cuenta, entrar a mi habitación sin permiso, sal de aquí. Entiendo. Me encargaré de las tareas. Padre, por favor no beba demasiado. Y dejaré las gachas afuera más tarde. Reinhild al final no discutió con su padre. Ella respondió suavemente y luego cerró la puerta detrás de ella. El sonido de un sollozo en su interior llegó a sus oídos, aunque era agudo. Reinhild no pudo hacer nada al respecto. Ella no pudo hacer más que agachar la cabeza y huir de aquel lugar de forma lastimosa y abatida. Reinhild, ¿estás bien? Te ves pálida. Oí que Heinkel de repente aceptó un montón de trabajos que nadie quiere hacer. ¿Quieres que los cancele por ti? No pasa nada. Algunas de esas tareas llevan mucho tiempo pospuestas. Es un buen momento para ocuparme de ellas. Reinhild rechazó al miembro del personal que administraba las tareas y luego recuperó una porción de avena de la cocina y la colocó afuera de la puerta de Heinkel. Tras regresar al dormitorio y dudar un rato, decidió confiarle al capitán Marcos el vino que había traído de la finca para que lo entregara a Heinkel según un horario regular. Lo entiendo. Pero Reinhild, ¿cuánto tiempo piensas seguir así? Aceptando varias cajas de vino, Marcos asintió pero luego preguntó con seriedad. Hasta que mi padre recupere la cordura. Esta vez, Reinhild guardó silencio un buen rato antes de finalmente dar su respuesta habitual. Tras salir de la habitación, miró al techo con una sonrisa amarga. No había ninguna duda. Su padre era un hombre débil. ¿Pero acaso no era ella la misma? Aunque sabía que su indulgencia lo había llevado a la ruina, no pudo negarle nada cuando él se arrodilló y le rogó que le diera alcohol. Aunque comprendía que necesitaba una batalla de vida o muerte para salir de la sombra de la cobardía, no se atrevió a dejar que su actual padre emprendiera tareas peligrosas. Ella ya no quería o podía soportar el dolor de perder a su familia otra vez. Capa por capa, ella reconstruyó la coraza alrededor de su corazón. La caballero entre caballeros, Reinhild, reanudó su misión. Primero, visitó a Lady Crusch con el regalo de cumpleaños y le agradeció por su ayuda el otro día. Entonces Reinhild comenzó a investigar el origen del licor de su padre. Finalmente, señor Roswaal, ¿puedo tener unos minutos de su tiempo? Parece que realmente no tengo otra opción que negarme, ¿eh? Disculpe mi atrevimiento. Lord Roswaal J. Matters, su abuela, ayudó mucho a nuestra familia, así que no le impediré nada. Pero, si es posible, me gustaría preguntarle por qué le regaló tantos licores finos a Lord Heinkel. Ese fue un regalo de gratitud. Me topé con una bodega subterránea al oeste de la otra mansión. Así que, para corresponder a su generosidad con Lady Emilia, elegimos el regalo más apropiado que encontramos. ¿Hay algún problema? Roswaal extendió las manos mientras hablaba. Muchas gracias por su generosidad, Lord Roswaal. A mi padre realmente le gustó tu regalo. Sin embargo, Subaru es mi sirviente, y actualmente mi subordinado directo, no de mi padre ni de mi abuelo. Te agradecería que no interfirieras en sus vidas. De lo contrario, bueno, debería ir a atender mis deberes ahora. Reinhild no dijo nada más, pero su mensaje fue claro. Así que esta es la espada del reino, ¿eh? Aún más aterradora que ese cabrón siniestro. Menos mal que solo era una advertencia. Después de que Reinhild se fue, Roswaal se apoyó contra la pared y susurró. Si se tratara de una persona normal que se enfrentara a ese tipo de advertencia, probablemente abandonaría cualquier intención malvada en un instante.
Pero verás, Subaru es esencial para cumplir mi deseo de 400 años. No puedo detenerme solo por una simple advertencia. Así que debo seguir adelante hasta que lleguen tus próximas instrucciones. Conseguiré la carta del triunfo definitiva. Mírame, Sensei. Rosual, ya enloquecido, acarició suavemente el libro negro que sostenía cerca del pecho mientras murmuraba. En sus ojos solo ardía una llama obsesiva. Reinhild ya no se preocupaba por los asuntos de Rosual. Esa misma tarde, se sumergió en completar las misiones de la Orden de Caballeros mientras simultáneamente respondía a varias preguntas del Consejo de Sabios con respecto a Lady Felt. El tiempo libre que le quedaba lo dedicaba a explicarle asuntos relacionados con Felt a su padre. Así pasaron 2 días. Después de completar finalmente la última de sus misiones, Reinhild regresó a la sede de la Orden de Caballeros para informar. Después de charlar con algunos amigos que le desearon lo mejor, regresó a su habitación y se quedó congelada. El regalo de cumpleaños que había preparado con tanto esmero y colocado en su escritorio había desaparecido. Al cambiar su protección divina actual a una que pudiera detectar objetos valiosos, confirmó que ya no estaba en la habitación. Félix, a quien no le importaban mucho los modales. Marcos, que quizá necesitaba hablar con ella urgentemente. O su padre, que fue a su habitación en busca de alcohol. Reinhild redujo instantáneamente la lista de sospechosos. Primero fue a ver a Marcos para informarle que había completado sus deberes como caballero y le preguntó si necesitaba algo más de ella. Luego confirmó que Félix no había visitado la orden ese día. Por mucho que no quisiera creerlo, el único que podía haberle quitado el regalo de Otto era su padre. Reinhild no podía comprender por qué su padre, a quien solo le importaba el alcohol, estaría interesado en un adorno así. Pero ella comenzó a buscarlo y se enteró de que había partido en dirección al territorio de Astrea. Apresurándose a regresar a la propiedad justo a tiempo, apenas detuvo a Winston y los demás de lanzar un ataque contra su padre. Reinhild rápidamente hizo un balance de la situación. Un Felt enfurecido, una caja de regalo destruida, personal de la finca furioso y su padre sosteniendo una botella de alcohol desconocida. Lo siento mucho, aunque ahora entendía la situación, Reinhild no podía manejarla de manera justa. Ella solo pudo disculparse y nada más. No importaba cuando se trataba de familia, Reinhild seguía siendo una chica débil y frágil. Comentario. Votar capítulo 49. 15. Los varios días de Subaru. 15. Los varios días de Subaru dejó escapar un suspiro. Aunque desde el principio había decidido seguir la ruta de su primera vuelta, de alguna manera se salió del camino antes de darse cuenta. Si le preguntaras a Subaru cuando las cosas empezaron a ir mal, probablemente diría que fue cuando él, ahora como sirviente, no pudo resistirse a preguntarle al mayordomo sobre los padres de Reinhild durante el recorrido por la mansión. La primera tarde todavía estaba dedicada al trabajo, pero como se había sentido extremadamente culpable en la vuelta anterior, Subaru decidió trabajar lo más duro que pudiera. Aunque al final, todo su esfuerzo terminó convirtiéndose en un obstáculo. Es más, gracias a ese esfuerzo, lo único que recibió de Winston el mayordomo esa noche fue un libro de cuentos de hadas para niños, algo parecido a una tarea de lectura escolar, y un estímulo verbal. Así es, Subaru perdió el nuevo manual de entrenamiento de reclutas que había considerado un tesoro en la primera vuelta. Afortunadamente, al día siguiente todavía pudo conseguir el manual de instrucciones del supervisor. El segundo día la visita se desarrolló como antes. Sin embargo, después de haber aceptado la idea de que las cosas pequeñas pueden cambiar, pero la marea grande es difícil de revertir, Subaru decidió no imitar por completo el primer bucle. Después de todo, no quería sentarse a escuchar otra larga conferencia sobre los fundamentos de la magia. En cambio, como también quería algo de poder mágico para defenderse, utilizó astutamente sus palabras para intercambiar la recompensa de Rosual por lecciones del mago oscuro Bernie. Aunque Rosual aceptó pagar la matrícula de Subaru como compensación, aún mencionó al gran espíritu Jin antes de partir. Subaru apreció el sentimiento, pero la crisis iba a ocurrir en 6 días. No tenía años para ganarse el reconocimiento de un gran espíritu. Así que finalmente rechazó la oferta de Rosual. Como de costumbre, Rosual le dijo: ven a buscarme si te arrepientes. Por cierto, en este circuito Reinhild subió al carruaje más tarde que la vez anterior. Antes de subir, incluso le advirtió a Subaru que tuviera cuidado con ese Rosual demasiado agradable. Eso hizo sospechar a Subaru, aunque solo por un breve momento.
Porque poco después de partir, experimentó la magia de primera mano por primera vez. Bajo la guía de Bernie, Subaru lanzó con éxito su primer hechizo. Shamak. Después de usarlo, se desplomó en el suelo y fue llevado por Winston, que pasaba por allí, hasta su habitación, donde descansó toda la tarde. A través de esto, Subaru también aprendió los efectos posteriores de lanzar magia. Aunque no ponía en peligro su vida, dejaba todo el cuerpo con una sensación de lentitud, como si tuviera fiebre alta, creando una sensación de fatiga total, incluso parálisis. Aún así, la experiencia valió la pena. Subaru encontró una fruta llamada Boko, que, aunque dañina para el cuerpo, podía restaurar temporalmente su poder de combate. Sin embargo, su degustación fue interrumpida por Winston, quien casualmente pasaba por allí. A pesar de las muchas explicaciones de Winston, Subaru concluyó que todo se reducía a una sola cosa. La mansión no necesitaba un poder de combate tan bajo como el suyo. Debido a su agotamiento, Subaru finalmente se quedó dormido, perdiéndose su primer encuentro con Leander y Eileen. Cuando se despertó alrededor de las 5 p.m., de repente recordó cómo Winston había herido accidentalmente al viejo Rom en la vuelta anterior. Lamentando profundamente ese incidente, especialmente porque Winston siempre se había sentido culpable por ello, Subaru corrió al edificio de invitados, con la esperanza de evitar el malentendido. Viejo Rom. Bastardo. Debido a su desconocimiento del bucle anterior, ya que nunca pensó que moriría, Subaru había estado deambulando sin rumbo cerca de la escena del crimen. Solo logró llegar tras oír el rugido furioso de Felt. Para entonces, la escena consistía en un Rom gravemente herido, un Felt inconsciente y un Winston profundamente arrepentido. Para el cuarto día, el camino de Subaru se había desviado completamente de su circuito anterior. Todavía no había construido el tipo de amistad que tenía con Eileen y Leander, pero tal vez porque Bernie se sentía culpable por hacer que Subaru se quedara en la cama durante una tarde, se convirtió en el verdadero maestro de Subaru. Cada tarde se convertía en una sesión de entrenamiento de magia infernal. A diferencia de Eileen, que comenzó explicando el desarrollo de la magia, Bernie pasó directamente a las profesiones. Usuarios de espíritus, lanzadores de maldiciones, domadores de bestias, magos, sanadores. Subaru aprendió gradualmente las especialidades de cada profesión. También descubrió que Bernie era un supremacista absoluto de Reynild. No importaba cuán gloriosos fueran los logros de cualquier profesión, la respuesta final de Bernie siempre era: si pelearan contra Reynild, serían aniquilados de un solo golpe. Esto volvió loco a Subaru, el curioso aprendiz. Si Reynild realmente no podía ser derrotada por nadie, ¿cómo murió Subaru? Su muerte implicaba que la mansión había sido atacada. Eso significaría que el enemigo tenía una forma de lidiar con Reynild, ¿verdad? El punto de inflexión llegó el cuarto día. Hermano, de verdad eres un sirviente aquí. Me has jodido por completo. Un cuchillo de mesa familiar estaba presionado contra el cuello de Subaru mientras estaba sumido en sus pensamientos. El mismo suceso se había repetido otra vez, pero esta vez, de repente, la inspiración lo golpeó. Gracias a estar cerca de Bernie, el fanático rabioso de Reynild, Subaru ahora entendía qué tipo de existencia era Reynild. Francamente, Felt casi había saltado directamente a la línea de meta. Recordó la razón por la que ella huyó en el bucle anterior, así como el viaje de Reynild a la capital real. Una pista tras otra comenzaron a conectarse. Un momento. Si su objetivo desde el principio era la recién llegada más fuerte, Felt, entonces enviar a un soldado de la muerte en un ataque suicida para eliminarla, quien ahora contaba con el apoyo de Reynild, ahora todo tiene sentido. Habla en serio. Eres un rehén. Ahora date prisa y llévame con Rom. Felt pateó a Subaru, que estaba murmurando, y gritó enojado. ¿Por qué tardaste tanto en traerme algunos bocadillos? Cuando abrieron la puerta, vieron a Rom bebiendo felizmente con Leander. Rom los miró fijamente, aparentemente molesto, pero luego gradualmente abrió los ojos con sorpresa. Rom, ¿de verdad estás aquí bebiendo? Esperaremos afuera entonces. Los miembros de la Guardia Real que habían escoltado a Subaru y Felt dijeron eso con un asentimiento. Resulta que Subaru había tenido suerte la última vez debido a sus fuertes relaciones. Esta vez, sin embargo, después de moverse solo una corta distancia con Felt, ya habían sido capturados por los guardias. Aún así, amablemente los condujeron a Roma, dando como resultado la escena que tenían delante. Así que incluso si Sir Reynild no está aquí, todavía es perfectamente seguro.
Entonces, ¿qué pasa si es un ataque mágico a gran escala que cubre toda la mansión? Todos en la habitación se giraron hacia Subaru. Felt estalló en carcajadas. No se puede defender ese tipo de cosas. Pero el número de personas que pueden usar esa magia es extremadamente limitado. No es como si fuéramos a atacarnos por un mago con título, un gran espíritu, una de las 3 grandes bestias o un arzobispo del pecado, ¿verdad? Además, si alguien así nos atacara, Sir Reinil, quien tiene la bendición de detección de hostilidad, lo notaría de inmediato. Aunque la suposición de Subaru fue rechazada sin piedad por Otto, gracias a la conversación, a Subaru se le permitió nuevamente convertirse en el administrador de Felt. Comentario. Votar capítulo 50. 16. Una crónica moderna de la familia Astrea. Una crónica moderna de la familia Astrea no esperaba que incluso el conflicto con ese tipo inevitablemente escalará a una pelea, Subaru murmuró para sí mismo mientras yacía en la cama en la 5ª noche de la segunda vuelta. Ese tipo, por supuesto, se refería a Einkel. Aunque Subaru se había contenido mucho después de enterarse de que Einkel era el padre de Reinil, el objetivo de este último siempre había sido Felt, y Felt no era el tipo de persona que aceptaría provocaciones sin hacer nada. En el bucle anterior, la mayoría de las escenas de Subaru habían sido esencialmente robadas por ella. Al final, la gente de la mansión no tuvo más remedio que actuar contra Einkel para salvar al impulsivo Felt. Incluso con la incorporación de Leander esta vez, el resultado fue el mismo. Reinil llegó a la escena y neutralizó el conflicto sin esfuerzo. Su insondable fuerza hizo que Subaru comenzara poco a poco a creer en la creencia de Bernie de que Reinil era invencible. Entonces llamaron a la puerta. Subaru, desconcertado, abrió. Maestro. El visitante inesperado no era otro que su mentor en el circuito actual, Bernie, con quien había desarrollado una estrecha relación. Bernie se sentó casualmente en la cama y Subaru naturalmente acercó una silla y se sentó frente a él. ¿Has estado investigando la situación familiar de Reinhild desde el primer día, no? Jaja, ¿fui tan obvio? Es obvio. Estábamos preparados para actuar contra ti en algún momento, pero Lord Reinhild nos lo impidió. Juro que solo tenía curiosidad. No lo volveré a hacer la próxima vez, no hay necesidad de estar tan nervioso. Lord Reinhild te permite investigar libremente. Sin embargo, todos en la mansión han recibido su bondad, por lo que no hablarían de tales escándalos. Originalmente planeé decírtelo unos meses después, pero como viste lo que pasó hoy, responderé tus preguntas ahora. Bernie le dio una palmadita en el hombro a Subaru mientras decía esto. Bueno, entonces haz tu pregunta otra vez. La tragedia en la mansión hace 30 años, ¿por qué el padre de Reinhild resultó como es y los detalles sobre la madre de Reinhild? Subaru levantó los dedos uno por uno mientras enumeraba sus preguntas. Comencemos con el incidente de hace 30 años. En aquel entonces, el arzobispo del pecado del orgullo, del culto de la bruja, inició la guerra del dragón maligno en el reino. Su primer objetivo fue la familia Astrea. Los guardianes del reino. Manipuló a la señorita Caro, la sirvienta del entonces santo de la espada, para matar al jefe de familia, Lord Berto, y secuestró a la santa de la espada de 6ª generación, Teresia. Esa fue la tragedia de hace 30 años. Espera un segundo, ¿de qué generación es Reinhild la santa de la espada? ¿Y es posible secuestrar a una santa de la espada? Lord Reinhild es la 7ª generación. Subaru, probablemente habrás notado que hay bastantes mansiones por aquí. Esto se debe a que cada uno de los 6 santos de la espada anteriores tuvo sus propios logros legendarios, lo que dio lugar a 6 propiedades separadas. En cuanto a por qué Lady Teresia pudo ser secuestrada, es porque el arzobispo del pecado tenía un método para anular temporalmente las protecciones divinas. La protección divina del santo de la espada, aunque solo buscaba desarrollar todo el potencial, les otorgaba un poder enorme. Pero una vez que se retira, incluso la fuerza que se había extraído por la fuerza desaparece. Bernie suspiró y continuó. Desafortunadamente, Lady Teresia odiaba la espada. En ese momento, un caballero conocido como el demonio de la espada se había enamorado de ella. Se entrenó rigurosamente durante 2 años y finalmente la derrotó en combate, jurando convertirse en la espada del reino en su lugar. A partir de ese momento, la Santa Espada se convirtió en una niña que amaba las flores. Si bien ella estaba entre los santos de la espada más fuertes cuando tenía la protección divina, sin ella su fuerza era simplemente de primera clase. El santo de la espada es siempre el de la familia Astrea con mayor talento con la espada. Normalmente, el talento con la espada de una persona se desarrolla con su cuerpo hasta alrededor de los 30 años de edad.
Si la protección divina se transfiere a otra persona antes de eso, significa que el talento del nuevo santo de la espada supera al del anterior. Cuanto antes se produzca la transferencia, mayor será el potencial logro de la nueva generación. Pero eso es algo que ocurre raramente. Lady Teresia tenía un talento excepcional. Recibió la protección divina a los 12 años. Y Heinkel es hijo del demonio de la espada y Lady Teresia. Debido a su linaje, se depositaron grandes expectativas en él desde su nacimiento. La gente creía que incluso podría superar al primer santo de la espada, Lord Reid. En otras palabras, que podría alcanzar el nivel de Reinhild. En su juventud, Heinkel era apasionado y amigable, aspiraba a convertirse en el próximo santo de la espada como su madre. Trabajó diligentemente, se unió a la Orden de Caballeros y ascendió de rango hasta convertirse en vicecapitán de la Guardia Real por sus propios méritos. Pero el nacimiento de Reinhild trastocó por completo el camino de su vida. Primero, cuando Reinhild tenía 2 años, su madre, Lady Loana, cayó en una condición que ni siquiera un usuario de magia azul podía curar. Una especie de enfermedad de la bella durmiente. Su cuerpo permanece inalterado, pero desde entonces ha estado dormida. Luego, cuando Reinhild tenía 5 años, ocurrió un grave secuestro en la capital. El demonio de la espada tuvo que ir a rescatar al rehén, mientras que la misión de matar a la ballena blanca, una de las 3 grandes bestias, recayó en Heinkel. Faltando confianza en su fuerza, Heinkel le pidió a su madre, Lady Teresia, que fuera en su lugar. Trágicamente, durante la operación, Reinhild, de 5 años, recibió la protección divina del santo de la espada, y Lady Teresia murió en la batalla. El demonio de la espada, Wilhelm, renunció a su puesto de comandante de caballero y se retiró de la familia Astrea, emprendiendo solo su camino de venganza. Incluso después de todo eso, Lord Heinkel siguió intentándolo. Apoyó la orden de caballeros que se estaba derrumbando bajo repetidos golpes. Desempeñó el papel de padre para Reinhild. Pero un día, durante el entrenamiento con espada, Reinhild, de 5 años, lo derrotó para enorgullecer a su padre. Después de eso comenzaron a propagarse rumores maliciosos, incluso diciendo que Reinhild había sido tratada como una esclava. Heinkel, aplastado por la desgracia y el resentimiento, se derrumbó por completo. Bueno, descansa un poco. Mañana tienes que ayudar a Lord Winston. Acostado en la cama, Subaru, un niño que una vez se sintió abrumado por la excelencia de sus padres, de repente comenzó a comprender lo que significaba sentirse aplastado por la brillantez de un niño como lo fue Heinkel. No, en el fondo Subaru se dio cuenta de que Heinkel era mucho más fuerte que él. Heinkel perdió a su amada, provocó la muerte de su madre y, a pesar de haber nacido con grandes expectativas, vio todos sus esfuerzos eclipsados sin esfuerzo por su puro talento. Solo después de tantos reveses finalmente se derrumbó. Y Reinhild, de 8 años, era perfecta. Impecable en todas las tareas del hogar, invencible en fuerza, obediente y de buen comportamiento. La presión que ella ejerció sobre Heinkel debe haber sido mucho mayor que cualquier otra que Koichi haya ejercido sobre Subaru. Iba a ser una noche de insomnio. Pensó en la relación entre Rudeus y su padre en Jobless Reincarnation, y la dinámica familiar del presidente de la clase en la serie Monogatari. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 51. 17. Los dos cuyas actitudes cambiaron a la mañana siguiente, Subaru, con ojeras bajo los ojos, caminó adormilado hacia la puerta principal. Subaru, ¿quieres quedarte en la mansión a descansar?, preguntó Winston, ya sentado al volante. No quiero causarte problemas por mi culpa. Solo tomaré una siesta rápida en el camino, respondió Subaru. Entonces acuéstate primero en el carruaje. Te llamaré cuando lleguemos, dijo Winston, señalando el compartimento trasero. Subaru asintió, se echó sobre la manta, porque los cristales mágicos son frágiles, y se durmió al instante. Mira, hasta el viejo mayordomo ha empezado a trabajar, pero aquí hay un hermano mayor que está haciendo el vago. ¿En serio? ¿En serio? Lo sé, mamá dice que a esta especie se le llama parásitos que viven a costa de sus padres. Es demasiado. Aunque antes me quedaba en casa todo el día, ahora tengo un trabajo de verdad. Subaru se sentó. Afuera del vagón, se había reunido un grupo familiar de niños. Cuando salió, Winston estaba hablando con comerciantes y acababa de devolver un cachorrito a una niña llamada Millie. Subaru se estiró y saltó del carruaje. ¿Te están mimando, eh? ¿No lo sientes? Parece que aún no has despertado.
Bueno, da igual. Oh, soy la madre Nata niña, gracias por cuidarla. De repente, el rostro de una mujer desconocida del pueblo apareció frente a Subaru, sobresaltándolo tanto que se sentó con fuerza en el suelo. Idiota. ¿Por qué tiembla tu hija todo el tiempo? ¿La estás maltratando? Sin abuso, la amo tilde igual que ella me ama. Todo lo que hago es por amor. Verificaré si tu supuesto amor es real. Claro que es real. Si es posible, me encantaría que experimentaras lo que es ser amada. Eres muy afortunada. Bueno, entonces, vámonos, Meili. Subaru los observó con la mirada perdida mientras se iban, pero sus piernas no se movían. Cuando esa mujer le tocó la cara, Subaru sintió un escalofrío helado en lo profundo de su corazón, una sensación como si hubiera escapado por poco de algo peor que la muerte. Las familiares esperas para que el dragón de tierra se recupere, los familiares conejos inquietos, el familiar gasto lujoso del mayordomo. Subaru concluyó que el extraño comportamiento de la mujer del pueblo esta vez fue un efecto mariposa causado por haber dormido en el carruaje del dragón. La estatua en el centro de la ciudad, ¿verdad? Después de la conversación familiar del viejo mayordomo, Subaru ganó un precioso tiempo libre. Primero, fue a una tienda familiar para comprar el regalo de cumpleaños de Otto elegido en la partida anterior, luego encontró una posada para arreglar su apariencia. Finalmente, Subaru llegó con confianza a su destino más de 10 minutos antes que la última vez. Subaru caminó hacia el único asiento libre. Una chica llamada Ram lo miró con sus ojos carmesí. ¿Puedo sentarme aquí? Aunque Ram no quiere sentarse junto a un sirviente ligeramente maloliente, esto es propiedad pública, así que está bien siempre y cuando no te acerques a Ram. ¿Por qué? Me puse perfume. ¿Por qué tu impresión de mí es peor que la última vez? ¿Tu objetivo es Ram? Ram comprende su propia ternura. Lo siento, Ram ya tiene a alguien que le gusta. ¿Podría ser que ser rechazado por ti también sea un evento fijo? ¿Buena persona? Tus ojos parecen más bien los de un villano. No insultes mi apariencia. Olvídalo. ¿Piensas rendirte porque eres inferior a tu hermana en todos los sentidos? Subaru finalmente reveló su propósito. Como era un joven amable y recto, incluso si estaba 90% seguro de que no podría completar esta partida, no podía ignorar a Ram. Pero la expresión de Ram se oscureció ante la pregunta de Subaru. ¿Por qué sabes que Ram tiene una hermana? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Ram preguntó fríamente. Vi a una chica que se parece mucho a ti, excepto por el color del pelo. Mentalmente, pareces más la hermana mayor, así que, por la apariencia, eres la menor. Ay, deja de golpearme de repente. Lo siento, un insecto negro acaba de pasar frente a mí y lo aplasté instintivamente. Volviendo al tema. Ram no se rendirá solo porque Rem sea mejor que ella. En todo caso, Ram estaría feliz. Parece que deberías irte ya. Adiós. Siguiendo la indicación de Ram, Subaru vio que el viejo mayordomo había llegado antes de lo esperado. Despidiéndose de la criada que se marchaba, Subaru y el viejo mayordomo abordaron el carruaje dragón de regreso a la mansión. El último día, aunque se esperaba un ataque, los guardias de la mansión habían estado bebiendo desde la mañana. Por supuesto, según ellos, ya habían bebido menos de lo habitual en preparación para la fiesta de cumpleaños del día siguiente. Subaru también mencionó sutilmente la posibilidad de un ataque. Hermano, Lady Reinilde estará hoy en la mansión. Ni siquiera un loco se atrevería a atacar a estas horas. Tómate una copa y relájate. Si tienes tiempo, consigue unas cuantas botellas más. Obligado a beber una taza, Subaru, medio aturdido, se dirigió a la bodega. En ese momento vio a Einkel saliendo corriendo con una caja de vino. Einkel chocó deliberadamente con Subaru cuando salía. La expresión de Subaru se oscureció. Suspiró y entró en la bodega para tomar unas botellas de vino antes de regresar con los guardias. Luego Einkel se fue y comenzaron los ajetreados preparativos de la tarde, igual que en la partida anterior. Por cierto, Subaru compensó muchos errores y recibió elogios de todos por primera vez. Esa noche, Subaru se sentó en una silla, observando atentamente su entorno. Esperó pacientemente que ocurriera la anomalía. El tiempo pasó segundos después. Subaru se sentía cada vez más somnoliento y se frotaba los párpados para combatir la repentina somnolencia. Pero el sueño trajo consigo el frío. Subaru se estremeció y sonrió amargamente, abrazando sus hombros y frotando su cuerpo para calentarse, pero no importaba lo que hiciera, no podía disipar el frío.
Además, la somnolencia se hacía cada vez más pesada. Comprendiendo la situación con optimismo, Subaru notó que algo había cambiado. El clima actual del otro mundo era cercano al de finales de primavera en su mundo original, por lo que a veces era necesario arremangarse para protegerse del calor. Pero ahora, ¿por qué sus dientes castañeteaban sin control? Maldita sea, podría ser esto. Uf. Pero el temblor se extendió por todo su cuerpo. Subaru se apresuró a apoyarse en el suelo, pero sus brazos no pudieron soportar su peso. Alguien, ese alguien, y Subaru abrió la boca para pedir ayuda, pero escupió sangre negra. Sus órganos internos parecían derretirse lentamente. Se dio cuenta de que corría peligro de muerte. Usando sus últimas fuerzas, Subaru abrió la puerta de su habitación y salió arrastrándose. Al segundo siguiente, una onda expansiva lo arrojó lejos. Todo su cuerpo tembló violentamente. Lo que originalmente estaba en el suelo salió volando, rebotando varias veces. Tras deslizar su cara contra el suelo, Subaru se dio cuenta de que había sufrido un enorme impacto. ¿Qué pasó? Le habían arrancado la mitad izquierda, desde el hombro hacia abajo. Ah. Al notar la herida, un dolor recorrió su cuerpo como un rayo. Subaru se movía como un pez en la tierra. Su garganta estaba bloqueada por una sensación que iba más allá del dolor y el ardor. Ni siquiera podía gritar. Lo único que podía hacer era forcejear y retorcerse. Su visión parpadeó y un zumbido familiar llenó sus oídos. La molestia ha llegado, adiós. Subaru escuchó las últimas palabras y con sus últimas fuerzas abrió los ojos. La ropa de la mansión, los zapatos de cuero marrón y al momento siguiente la cabeza de Subaru explotó de dolor. Comentario cero comentario. Votar capítulo 52. 18. El niño que recuperó su coraje. Capítulo 18. El niño que recuperó su coraje. Subaru despertó con un grito. El trauma persistente de su reciente muerte le había causado un daño sin precedentes en el corazón. Ahora completamente consciente, Subaru se quitó la manta, primero usando ambas manos para palpar su cabeza como si estuviera comprobando una sandía, luego estiró su mano izquierda en el aire como para agarrar algo. Finalmente, se rodeó con el brazo derecho para confirmar la existencia de la mitad izquierda de su cuerpo. Mi cabeza, sigue aquí. Mi mano izquierda también, mi cuerpo está intacto. La cabeza que había sido destrozada, la mano izquierda cortada, el lado izquierdo de su cuerpo que había volado, todo todavía estaba presente. Subaru se miró en el espejo. Una versión perfectamente ilesa de sí mismo. Volví otra vez, no, debería decir, gracias a Dios que pude volver, la desaparición de sus heridas significó que había perdido el destino. Pero la inversión del tiempo significó que todavía tenía una oportunidad de venganza. Al levantar la cabeza, Subaru se dio cuenta de dónde y cuándo estaba. Según las reglas de regreso por muerte, el tiempo se reiniciaría a su presunto punto de guardado. El primer día en la mansión Astrea. Aún así, no estaba completamente seguro. Siempre existía la posibilidad de que aterrizara en otra línea de tiempo. En cualquier caso, la prioridad era confirmar la fecha actual. Justo cuando pensaba que, por fin te diste cuenta, Nia. Me diste un buen susto, Nia. Es la primera vez que veo a alguien con secuelas tan graves de una experiencia cercana a la muerte. Pero no te preocupes, estás perfectamente bien, Nia. ¿O prefieres que Ferris te haga un chequeo completo para asegurarte? Ah, lo siento, ya me he calmado. Solo ahora Subaru finalmente notó a Ferris junto a él, brillando ligeramente en azul, y a Winston, de pie junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. Subaru les dio a ambos una sonrisa amistosa y sincera. Ya veo, respondió Ferris, mirando a Subaru un instante. Entonces, el resplandor azul se desvaneció. El miedo comenzó a crecer nuevamente en el corazón de Subaru. De repente recordó que la magia curativa del atributo agua también tenía efectos mentales. Reprimió con fuerza el miedo que crecía en su interior. Gracias por todo. Disculpen las molestias. Natsuki Subaru, de vuelta a la acción. Subaru saltó de la cama al suelo, hizo una pose apuntando al techo y gritó. Por cierto, ¿qué día y hora es ahora? Así comenzó el primer día en la mansión Astrea. Después de confirmar que Subaru estaba bien, Ferris salió de la habitación. Queriendo ordenar sus pensamientos, Subaru le dijo a Winston que le gustaría descansar antes de ver a Reinhild. Una vez que Winston cerró la puerta, dejando a Subaru solo, comenzó a revisar rápidamente los recuerdos de las últimas 2 semanas y a unir las pistas.
La primera vez, la causa de la muerte probablemente fue un debilitamiento durante el sueño, lo que había atacado a Subaru esa mañana fue una abrumadora y repentina ola de somnolencia y frío. Esa sensación, que drenaba toda su energía y fuerza de voluntad, actuaba con tanta eficacia que podía causarle la muerte en poco tiempo. Quedarse dormido significaba quedar completamente indefenso. Jamás habría despertado de ese sueño eterno. Y en cuanto al origen de ese fenómeno y por lo que sé ahora, y según lo que dijo Bernie, no hay forma de que haya sido causado por ningún sistema conocido. Lo que significa que no fue magia, una maldición o cualquier otra fuerza sobrenatural. En pocas palabras, me envenenaron. Subaru llegó rápidamente a su segunda conclusión. Pudo hacerlo fácilmente en parte gracias a pedirle a Bernie, su compañero más confiable, que hiciera una verificación final en el último bucle, eliminando la posibilidad de magia. Y por supuesto, también estaba el asesino que apareció al final, vestido con ropa del personal de la mansión, lo que era una prueba definitiva de que la propiedad había sido infiltrada. Y suponiendo que hay un hombre dentro, muchas cosas tienen sentido. La desaparición del conejo veloz se debió a fugas de información. Era para atraer a Reinhild. Y al igual que el incidente del robo de la insignia, esta vez fue claramente un plan para eliminar a Feld, el mayor caballo negro entre los candidatos reales. Además, no todos se vieron afectados, ya que alguien intervino al final. Así que esta vez, la cosecha debía sido enorme. Se había identificado la existencia del asesino, su método, algunas características físicas e incluso una lista de sospechosos. El siguiente paso es identificarlos. Recuerdo la sensación de sus zapatos. La pista era sólida, así que son un hombre. Hay 200 hombres en esta mansión. No los he visto a todos ni siquiera después de 2 vueltas. Así que, como sirviente, no puedo alcanzar mi objetivo. Tendré que tomar un camino que aún no he explorado. Lo molesto de regreso de la muerte fue que Subaru no pudo explicar de dónde obtuvo la información. Un paso en falso y otros podrían pensar que es un espía de una facción enemiga. Además, dado que el culpable era un agente encubierto, incluso si Subaru conseguía que Reinhild le creyera y formulara un plan, el enemigo podría cambiar de táctica y esconderse nuevamente. Para garantizar el éxito, la estrategia más segura para Subaru era identificar primero al traidor y luego llamar a Reinhild para capturarlo con una fuerza abrumadora. Si las condiciones para el regreso por muerte son las mismas que la última vez, había muerto 3 veces durante el circuito capitalino antes de finalmente abrirse paso en el cuarto intento. Si se aplicaran las mismas reglas, le debería quedar una devolución más. Por eso Subaru decidió que usaría esta vida para encontrar al verdadero topo. Entonces, si las cosas se ponían feas, podría usar el poder de Reinhild en el cuarto bucle para completar el juego. La mano de Subaru se congeló en el pomo de la puerta. Había muerto 5 veces en total hasta ahora, pero nunca pudo acostumbrarse a ello. De hecho, cuanto más lo experimentaba, más pesado se volvía el miedo. Solo imaginarse tener que soportar ese terror otra vez hacía que sus piernas temblaran. Esta última muerte había sido mucho más espantosa que las 4 anteriores. Al regresar, la desesperación casi le aplastó el corazón. Si no fuera por la ayuda de Ferris, probablemente se habría derrumbado por completo. Incluso ahora, su coraje aún no había llegado a la punta de sus dedos ni de sus pies. Reiniciar con determinación era totalmente diferente a volver a intentarlo tras darse por vencido. ¿Quién podría culparlo? Sinceramente, esto ya no es solo por Reinhild. Reinhild ya es tan fuerte que tuvieron que alejarla. En ese sentido, quizás huir de todo este lío sería la decisión más inteligente. Subaru pensó en Roswaal, quien vendría a invitarlo mañana. Unos segundos después, se dio una fuerte palmada en las mejillas y esbozó una sonrisa irónica. Parece que, sin darme cuenta, he empezado a apreciar a la gente de aquí, esta vida. Así que no tengas miedo. Subaru recordó las últimas 2 semanas. Los amables sirvientes. Winston y Bernie que le enseñaron. Felt y los demás. Por fin, el coraje volvió a arder en su corazón. Subaru levantó la mano. Sus dedos ya no temblaban. Vamos. Subaru abrió la puerta de su habitación y llamó a Winston, que estaba en el pasillo. Comentario. Votar capítulo 53. 19. Un comienzo completamente diferente. Capítulo 19. Un comienzo completamente diferente. Mientras caminaba por el familiar pasillo, Subaru sujetó su estómago ligeramente dolorido con su mano derecha. El dolor no provenía de ninguna herida de cuchillo. Era simplemente hambre. No se pudo evitar.
Aunque en la memoria de Subaru solo habían pasado unas pocas horas desde la última vez que comió, el reloj mágico que colgaba al lado del pasillo brillaba en azul, lo que indicaba que ya era pasado el mediodía. Independientemente de su estado mental, físicamente, Subaru solo había comido una taza de fideos instantáneos en las últimas 24 horas, desde el almuerzo de ayer hasta ahora. El rugido de su estómago le impulsó a acelerar instintivamente el paso. Si bien no sabía por qué Reinhild malinterpretó que sus costumbres implicaban hablar durante las comidas, por ahora, Subaru necesitaba comida con urgencia. Cuando entró en el pasillo elevado, los gritos ensordecedores que había anticipado habían desaparecido. Debajo del pasillo solo unos pocos sirvientes limpiaban el desorden dejado por el entrenamiento. Winston notó claramente la condición de Subaru. Los dos caminaron rápidamente hacia la habitación familiar. Esta era la tercera vez que Subaru entraba en ella. Inesperadamente, a diferencia de las 2 veces anteriores, la habitación se sentía vacía. Reinhild, que habitualmente permanecía junto a la ventana disfrutando de la vista, estaba ausente. La mesa que solía estar servida con comida estaba vacía. Los sirvientes, ocupados, también se habían ido. La única persona en la habitación era Otto, quien le sonrió a Subaru. Este cambio repentino y drástico dejó a Subaru desconcertado. Mientras su mente divagaba, su cuerpo, durante tanto tiempo contenido, finalmente expresó su protesta. GRRRRGRRRR, le pido disculpas sinceramente. Iré a preparar algo de comida enseguida. Al ver a Winston salir corriendo y luego mirar a Otto, quien se rascó la cabeza torpemente, Subaru de repente se sintió agradecido por la decisión que acababa de tomar. No importaba nada, no quería que el otro lado recordara una entrada de historia negra como esta. Pensándolo ahora, tal vez fue una bendición que no hubiera gemido frente a Reinhild la última vez. Soy Natsuki Subaru. Encantado de conocerte. Con su mentalidad ajustada, Subaru tomó la iniciativa y extendió la mano para estrecharle la mano. Otto Suen. Soy el asistente de Reinhild. Mucho gusto. Reinhild-sama estaba ocupado, así que esta vez, oye. No esperaba verte tan pronto, chico. Interrumpiendo el saludo formal de Otto sin tener en cuenta en absoluto la etiqueta, Felt. Reinhild la siguió, asintiendo y saludando a Subaru como un caballero antes de entrar en la habitación. Detrás de ellos estaba el viejo Rom, con su habitual botella de licor. ¿Cuánto tiempo sin verte, Felt? Justo cuando Subaru saludó a Felt que se acercaba, ella le dio una patada frontal directo al estómago, dejándolo caer de rodillas. El repentino acto de violencia hizo que Subaru gimiera de dolor. Felt, balanceándose sobre una pierna, cruzó los brazos y asintió con satisfacción. A juzgar por cómo te sentiste cuando te pateé, tu herida del estómago parece haber sanado por completo. ¿Estás bien? Si estás preocupado, ¿podrías ser un poco amable, sabes? ¿Por qué me saludas con una patada a toda potencia? ¿Qué pasaría si reabrieras mi herida cuando ya estaba casi curada y? Aún así, la curación de Ferris es realmente de primera. Subaru se levantó de nuevo y respondió irritado. Felt-sama, es genial reavivar lazos con un amigo, pero por favor, venga aquí primero. Reinhild retiró la silla de la cabecera de la mesa mientras hablaba. Felt se sentó sin dudarlo. El viejo Rom tomó el asiento de Reinhild, y Subaru, después de un momento de pausa, se sentó frente a él. Después de una breve charla, Winston entró empujando un gran carrito de comida. Él y Otto pusieron la mesa con cuidado y luego abandonaron la habitación. Una vez cerrada la puerta, comenzó la tercera ronda de la reunión. Subaru había escuchado una vez que ver a un chef de sushi de primer nivel hacer sushi era una forma de entretenimiento en sí mismo. En aquel entonces no lo había entendido, pero ahora, viendo a Reinhild preparar sushi con movimientos elegantes, estaba empezando a entenderlo. La fascinación de Subaru no se debía solo a la hermosa apariencia de Reinhild. La forma en que Reinhild movía sus manos no era inferior a las técnicas de esos chefs tesoros nacionales de la televisión que habían pasado décadas dominando su oficio. De hecho, las habilidades con el cuchillo de Reinhild podrían incluso superarlos. Oye. ¿Me estás escuchando, chico? Felt, que había estado explicando los acontecimientos de la capital real mientras sostenía el emblema, gritó con fastidio a Subaru, que estaba demasiado absorto. Lo siento, ya entiendo la idea general. Subaru resumió apresuradamente lo que había aprendido durante la primera vuelta sobre el incidente de la capital real. La expresión molesta de Felt finalmente comenzó a desvanecerse.
Tal vez fue porque el viejo Rom no había resultado herido esta vez, o tal vez fue porque Subaru no estaba actuando como parte de la familia Astrea ahora, pero la actitud de Felt hacia Subaru era mucho mejor de lo que esperaba. Subaru se dio cuenta vagamente de que esta inteligente chica había llegado a verlo como un salvador que, por casualidad, evitó las trágicas consecuencias de su propia avaricia. Alguien que la salvó a ella y a sus seres queridos. Las cosas son básicamente como dijiste. Reinil, otro plato, por favor. Por cierto, tu cocina es sorprendentemente buena. Creía que los nobles no hacían estas cosas. Felta sintió con satisfacción mientras le pasaba su plato vacío a Reinhild. Gracias por el cumplido. Mientras sea de tu agrado, eso es todo lo que importa. Reinhild sonrió mientras colocaba un nuevo plato de sushi frente a ella y llenaba la taza de sake del viejo Rom. Ah, eso sí que es satisfacción. Chico, ya conoces la situación. Esta es una oportunidad única. Si tienes alguna petición, dila. Este tipo es un auténtico, un buen hombre. Felt se reclinó en su silla y señaló a Reinhild. Tal como dijo Felt-sama, si necesitas o deseas algo, dímelo. Haré todo lo posible para que se cumpla. Reinhild detuvo lo que estaba haciendo y se giró seriamente hacia Subaru. Me gustaría quedarme aquí temporalmente como invitado. De hecho, soy un viajero. Me gustaría pasar solo 7 días aquí aprendiendo sobre este continente, y después, planeo viajar por diferentes naciones. Mientras me hospede en la mansión, me gustaría tener libertad para explorar. Después de todo, este edificio tiene 400 años de historia. Entiendo. Asignaré a alguien para que te guíe por la mansión. Salvo las áreas privadas, puedes explorar libremente. Alguien te explicará la información básica de cada país. También prepararé sus documentos de viaje y fondos. Si es necesario, incluso puedo organizarle guías locales en cada país. No. Subaru agitó rápidamente las manos, rechazando los minuciosos arreglos de Reinhild. Solo los documentos y el dinero para el viaje me bastan. Si llevo más de eso, mi orgullo no sobrevivirá. Entendido, Subaru, pero en serio, si hay algo, no dudes en discutirlo conmigo. Por ahora, por favor, echa un vistazo alrededor a tu ritmo. Su guía lo encontrará pronto, señor Felt. Entendido. Me encargaré de lo que hablamos. Nos vemos, chico. Después de despedirse de Felt y los demás, la vida de Subaru como invitado comenzó formalmente. Comentario. Votar capítulo 54. 20. Un mundo que cambia gradualmente. Capítulo 20. Un mundo que cambia gradualmente. Buenos días, señor Natsuki Subaru. Seré su asistente durante su estancia en la mansión. Puede llamarme Eileen. Subaru miró con sorpresa al cortés guía que tenía delante. No era otro que el mago Jan Eileen, con quien había formado una buena relación durante el primer circuito. Hola, soy Natsuki Subaru, actualmente soy un invitado aquí, saludó, mientras observaba con curiosidad a Eileen. Conocer su fuerza le dio a Subaru cierta tranquilidad, pero también lo hizo sentir un poco incómodo. A pesar de analizar todo lo que pudo, todavía no podía estar seguro de por qué Reinhild la había asignado. Si no podía resolverlo, lo dejaría de lado por ahora. El método de Subaru. En lugar de obsesionarse con las intenciones de Eileen, se centró en su objetivo principal. Con un fuerte ayudante a su lado, sus nervios se calmaron. Mientras recopilaba información sobre la mansión, también buscó al culpable basándose en sus recuerdos. Si bien había visto la ética de trabajo de Eileen cuando servía a Felt en la primera ronda, observarlo y experimentarlo de primera mano fue totalmente diferente. Ella se mostró extremadamente profesional, casi como si pudiera leerle la mente. Eileen, Subaru dudó, pero continuó. No tienes que ser tan formal conmigo, realmente. Disculpas. Si te incomoda, puedes llamarme Eileen. Aunque dijo esto, sus gestos respetuosos y su tono se mantuvieron inalterados. Ella lo estaba tratando como a un invitado, claramente en modo trabajo. Subaru comprendió de inmediato. Esta no era la misma Eileen que había formado un vínculo profundo con él y le había enseñado los conceptos básicos de la magia. Esa versión de ella había desaparecido. Y no fue solo Eileen. Aplauso. Aplauso. Subaru se dio una fuerte palmada en las mejillas, arrastrando sus pensamientos de regreso al presente. Está bien. No puedo dejarme ahogar por la tristeza. Necesito seguir adelante. Le sonrió a Eileen. Si pudiera superar esa dura prueba, tal vez podría reconstruir los vínculos que alguna vez tuvo. Por ahora, tenía que usar el conocimiento que había adquirido con 2 vidas para descubrir al cerebro detrás de todo.
Traeré los documentos mañana. Adiós. Después de terminar su sesión informativa nocturna sobre el oeste de Kararaji, Eileen hizo una reverencia y salió silenciosamente de la habitación, dejando a Subaru tendido en la cama gigante. Curiosamente, la experiencia perfecta como invitado que le proporcionó Eileen lo hizo sentir sofocado, precisamente por su amistad pasada en el primer circuito. No es de extrañar que a Feld le disgustara tanto Eileen. Para corresponder a la bondad de Reinil, debió esforzarse mucho para convertirse en alguien que no la avergonzaría. ¿Cuánto esfuerzo le costó? ¿Puedo hacer lo mismo? Maldita sea, no perderé tan fácilmente. Gritando para ahogar su complejo de inferioridad, Subaru se sentó y comenzó a escribir los resultados de la investigación del día. En un solo día, interrogó a más de 70 personas e incluso obtuvo la lista del personal de la mansión de Eileen. Quería desesperadamente seguir investigando durante la noche, pero también comprendió que actuar imprudentemente podría alertar al enemigo. Desde su segunda vuelta supo que mucha gente ya sospechaba de él. Si seguía husmeando por la noche, esas sospechas solo se agudizarían. Así que, por ahora, aguantó. Al día siguiente, a pesar de la tentación de experimentar una mañana noble con sirvientes y desayuno en la cama, Subaru carecía de la piel gruesa para llevarlo a cabo. Se despertó solo. Aunque su mente estaba acostumbrada a despertarse a las 7 u 8, su cuerpo protestó. Pero a diferencia de la segunda vuelta, esta vez estaba preparado. Su fuerza de voluntad triunfó sobre su pereza. Buenos días, señor Subaru. Aquí tiene la información que solicitó. Justo cuando salió por la puerta, una voz lo sobresaltó. Al ver que Eileen le ofrecía un grueso tomo titulado Compendio completo de venenos X, lo aceptó rápidamente. Muchísimas gracias. Me ha sido de gran ayuda. Por cierto, Eileen, ¿dormiste bien? He oído que trasnochar no le sienta bien a la piel. Mientras caminaba hacia el escritorio para comenzar a hacer referencias cruzadas, Subaru de repente se preocupó y se detuvo para preguntar. Gracias por su preocupación, señor Subaru. Le aseguro que he descansado bastante. Le traeré la comida. ¿Le apetece un pastel de crema? Mucha suerte hoy. Cuando Subaru asintió sin pensar, Eileen hizo una ligera reverencia y cerró la puerta silenciosamente. Subaru comenzó a hojear cuidadosamente el documento. Si pudiera entender la naturaleza del veneno, podría encontrar una forma de contrarrestarlo. Pase lo que pase, él tenía intención de intentarlo. La noche anterior, durante la conferencia de Eileen sobre los venenos occidentales, había solicitado directamente este libro. Pero al ver su grosor comparable al de un diccionario avanzado de Oxford comenzó a sudar frío. Recién llegado a este mundo y aún sin estar familiarizado con el lenguaje escrito, me sentí desalentado. Su tranquila sesión de estudio pronto fue interrumpida. El evento programado del segundo día, la visita de Lord Roswaal, se desarrolló como se esperaba. Sin embargo, Subaru ya no tenía ningún deseo de tratar con Roswaal. Al final, Roswaal simplemente lo dejó con la promesa de que si alguna vez Subaru pensaba en una recompensa adecuada, podría ir a hablar con él. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Cuando estaba a punto de subir al carruaje, Roswaal de repente se giró y preguntó. Lo siento, lo siento. Es que, tu maquillaje me llamó la atención. Subaru rápidamente miró hacia otro lado. No importaba cuánto mirara o recordara, Roswaal todavía parecía una persona genuinamente buena. Desafortunadamente, la advertencia de Reinhild en el bucle anterior instó a Subaru a ser cauteloso. Subaru, ¿pasa algo? Buscando tranquilidad, Subaru se volvió hacia Reinhild, quien simplemente le ofreció una sonrisa confusa pero amable. Ah, ya me siento mejor. No, nada. Ten cuidado en el camino. Subaru dudó por un momento pero finalmente decidió no preguntar más. En poco tiempo, el carruaje del dragón desapareció en la distancia. La pierna izquierda de Winston se extendió como un látigo hacia Rom, que estaba huyendo con Feld. Aunque todavía había cierta distancia entre ellos, los instintos de combate de Rom le decían que no podía bloquearla. Pero Rom no lo esquivó. Con su mano izquierda, arrojó a Fels detrás de él, luego se mantuvo firme y levantó su brazo derecho para recibir el golpe. Una fracción de segundo antes del impacto, numerosas luces blancas rodearon el brazo de Rom. Sus pies abrieron dos surcos superficiales en la hierba. Rom. ¿Estás bien? Feld corrió a su lado. Subaru, que había estado deambulando cerca con Eileen en preparación, también verificó el estado de Rom. Por suerte, esta vez solo fue una lesión leve.
Aliviado, Subaru sonrió. Iré cambiando el destino poco a poco. Apretando el puño hacia el cielo, Subaru dio un paso adelante para interrumpir el intercambio de gritos entre Winston y Eileen. Comentario cero comentario. Votar capítulo 55. 22. Compañeros de equipo, ya eran más de las 9 de la noche y Subaru finalmente había terminado la lección de geografía de hoy. Mientras observaba a Eileen beber agua junto al libro Enciclopedia de Venenos, Subaru dudó. Aunque en la Tierra la vida nocturna apenas comenzaba a esa hora, la mayoría ya dormía. Al final, sin querer perder tiempo, Subaru habló. Señorita Eileen, hay muchas partes de este libro que no entiendo. ¿Podría pedirle que me ayude a interpretarlas? Puedo, pero ¿puedo ser tan atrevido como para preguntarte algo primero? Al escuchar esto, Subaru pareció un poco sorprendido por Eileen, pero dado que él era actualmente el que estaba haciendo la solicitud y también esperaba mejorar su relación, aceptó sin dudarlo. Entonces, ¿puedo preguntar, señor Subaru? ¿Busca a alguien con zapatos de cuero marrón? ¿Qué planea hacer esta persona? O mejor dicho, ¿qué tipo de veneno está usando? El cuerpo de Subaru se tensó inmediatamente. La distancia de menos de 10 metros que los separaba no le daba ninguna sensación de seguridad. El tiempo transcurría lentamente. Poco a poco, Subaru se relajó. Como un reflejo, abrió la puerta para revisar el pasillo, luego abrió la ventana para mirar afuera y finalmente se desplomó sobre la cama en un montón, sumido en sus pensamientos mientras miraba a Eileen. No te preocupes, no hay nadie en esta zona ahora mismo. ¿Puedes contarme la situación? Al escuchar las palabras de Eileen, Subaru comenzó a pensar rápidamente. Para empezar, estaba claro que Eileen no conocía la situación, así que, una vez más, debió haber dejado escapar algo. Pero basándose en lo que pasó en el último bucle, incluso si se expusiera, Reinhild no dejaría que la gente de la mansión le hiciera daño. Lo cual significaba que Eileen actuaba por su cuenta. Entonces, ¿debería decirle la verdad a Eileen? Pensó Subaru. Aunque Eileen tenía un alto estatus, y su personalidad de los hermanos magos y una fanática devota de Rein estaba prácticamente impresa en su rostro, Subaru sabía sobre los caballeros de la mesa redonda de la serie Fate y los había investigado un poco. Si te dijera que hay un espía en la mansión, ¿me creerías? Te creo. Su creencia inmediata solo la hizo parecer más sospechosa. No hay necesidad de sorprenderse tanto. Lord Reinhild es demasiado poderoso, por lo que es natural que la gente sea cautelosa. Reinhild no colocaría un espía, pero los espías servirían obedientemente como sirvientes siempre y cuando Reinhild no actuara fuera de lugar. Es una especie de regla tácita. De hecho, de vez en cuando, algunos sirvientes abandonan la mansión. Quizás percibiendo la duda de Subaru, Eileen añadió una explicación. Ya veo, así que es una de esas reglas tácitas. Subaru pensó por un momento. Teniendo en cuenta que la mansión Astrea tenía un poder que podía incluso derrocar a una nación, tenía sentido que no ser visto con sospecha fuera más inusual. Subaru suspiró. Ya no importaba si la habían enviado los asesinos para ponerlo a prueba o si realmente solo quería proteger la mansión. Ayer, de las más de 70 personas que había investigado, más de la mitad se habían cambiado hoy los zapatos. Aunque podría haber sido en preparación para la visita de Roswaal, también demostró que los zapatos de cuero no eran tan lujosos entre los sirvientes como Subaru había asumido. Además, Subaru solo había estado estudiando la escritura local durante 2 semanas. Incluso después de pasar páginas toda la tarde, se dio cuenta de que sería casi imposible identificar qué veneno utilizó el asesino en tan solo unos días. Ambas pistas de investigación estaban en un callejón sin salida. En tal situación, Subaru realmente necesitaba un local que lo ayudara. Subaru sabía que aún podía tener la esperanza de que ella lo traicionara, porque ya había decidido dar su vida por información. Incluso si ella fuera una traidora, atrapar la cola del zorro significaría que podría seguir el hilo en el siguiente bucle. De hecho, la noche que me enviaron aquí, me desperté un rato y deambulé por el pasillo, luego me patearon hasta quedar inconsciente. Lo último que vi antes de desmayarme fueron unos zapatos marrones de cuero. Una vez decidido, Subaru le contó a Eileen la misma historia inventada que utilizó para engañar a Reinhild. Disculpe, ¿pero quiere decir que el enemigo planeaba envenenar la mansión? Pero Lord Reinhild tiene la protección divina de la desintoxicación. Una vez activado, se daría cuenta instantáneamente. Y aunque lograran envenenarnos, ¿qué sentido tendría? Solo enfurecería a Reinhild. Al escuchar la pregunta de Eileen, Subaru sintió algo de alivio.
Una de las preocupaciones que lo pesaban ahora parecía un poco más liviana. Al ver su mirada perpleja, Subaru rápidamente volvió a concentrarse. Quería decir, Reinhild suena casi demasiado perfecto. Pero ¿y si el objetivo no es él? ¿Y si es Feld? ¿Cómo se atreven a intentar hacerle daño a Lady Feld? A menos que sean peones colocados por la facción que tiene como objetivo a Lady Emilia. Pero Lady Feld tiene la corona de plata auténtica, un meteorito tipo anillo que puede detectar drogas que afectan a quien lo usa. ¿Y si el plan es debilitar las defensas de la mansión cuando Reinhild no esté cerca y luego lanzar un ataque sorpresa contra Feld? Subaru expresó la conclusión a la que había llegado después de morir 2 veces, y Eileen cayó en una profunda reflexión. Subaru también aprovechó la oportunidad para recordar algo. Se dio cuenta de que Feld no parecía llevar el anillo en las 2 primeras vueltas. Por cierto, Eileen, ¿revisaste la comida que envían a mi habitación? Normalmente uso el hechizo detección de veneno para comprobarlo. Ya veo. Como Eileen está conmigo ahora, Feld debe haber conseguido el equipo nuevo. ¿Podrías usar ese hechizo para revisar toda la mansión? Tardaríamos aproximadamente un mes, pero si reducimos el plazo, se podría hacer más rápido. ¿Hay alguna manera de reducir el rango? Sí. Como recuerdas que los zapatos eran marrones y recuerdas su textura, podemos visitar una zapatería para identificar el tipo de cuero. En base a esto, podemos acotarlo aún más. El salario de la mansión es decente, pero si el atacante usara zapatos de cuero de alta gama, podríamos eliminar a muchos sospechosos a la vez. Por supuesto que yo me encargaré de los arreglos, así que no te preocupes. Entonces contaré contigo. Nunca podría olvidar la sensación de ese cuero, literalmente, ni siquiera en la muerte. Subaru dijo esto mientras recordaba lo que sucedió hace 2 días, su cuerpo temblaba involuntariamente. Señor Subaru, usted es bastante confiable. Si pudiera elegir, preferiría olvidarlo. Por cierto, supongo que ahora somos compañeros de equipo para descubrir al espía. Llámame Subaru. Subaru extendió su mano. Esta vez, Eileen permaneció en silencio durante un largo rato, tanto que Subaru casi retiró la mano avergonzado. Pero justo en ese momento, ella extendió la mano y agarró la suya. Entonces contaré contigo, Subaru. Lo mismo digo, Eileen. Comentario cero comentario. Votar capítulo 56. 23. Un pequeño progreso al tercer día, bajo el liderazgo de Eileen, Subaru entró una vez más en la capital real y llegó a la famosa compañía comercial Astrea. Una vez que Eileen reveló su identidad, el gerente los llevó a ambos a una habitación llena de materiales de cuero. Todo el cuero que hay actualmente en la capital. 426 tipos en total. Por favor, no me malinterprete, Lady Eileen. Recientemente, la compañía Goku entregó un lote de cuero elaborado con bestias mágicas occidentales. Además, esto es algo que Lady Reinhild me pidió que le diera. Si necesita algo, hable con el encargado afuera. Los dos intercambiaron miradas. Eileen abrió su compendio completo de venenos, mientras Subaru organizó brevemente la pila de cuero frente a él. Luego, cogió la hoja superior, la frotó contra su cara unas cuantas veces y comenzó a trabajar en la pila. El tiempo transcurría lentamente. De vez en cuando, Eileen anotaba cosas en su cuaderno, mientras que Subaru se detenía de vez en cuando. Su rostro pasaba por expresiones de contemplación, miedo, vacilación y decepción, y cada vez dejaba el cuero a un lado y tomaba uno nuevo. Al final sus manos no alcanzaron nada. Subaru dejó de moverse. Afuera ya estaba anocheciendo. Subaru, que había estado trabajando sin parar aparte de comer, finalmente había terminado su tarea. Sin embargo, no había alegría en su rostro. Solo una profunda e interminable decepción. Todo fue en vano. Incluso entre estos pocos, todavía hay diferencias significativas. ¿Cómo está tu equipo? Subaru, luciendo completamente exhausto, se desplomó en su silla y le preguntó a Eileen, que había leído más de la mitad del libro. En este punto, el candidato más probable es el veneno procesado a partir del veneno de una de las 3 grandes bestias mágicas. La serpiente negra. Desafortunadamente, si eso es cierto, no existe antídoto. Subaru, ¿dónde exactamente sentiste la diferencia en estos tipos de cuero? Eileen señaló los trozos de cuero que Subaru había apartado. Subaru los probó de nuevo antes de responder. Ya veo. Es más resistente que el cuero de jabalí, pero conserva la elasticidad única del cuero suave. Además, retiene el calor corporal al tacto. Sinceramente, no creo que exista tal cuero. Eileen resumió los pensamientos de Subaru y luego cayó en la contemplación.
Aunque no está confirmado, si realmente existe cuero como el que describiste, debe provenir de una bestia mágica de alto grado. Este material sería demasiado caro incluso para la Guardia Real. Así que eso lo reduce solo al círculo interno. Además de mi hermano y de mí, quedan 18 personas más por investigar. ¿Qué pasa? ¿Hay algún error en mi análisis? Subaru miró a Eileen con sorpresa. Ella lo miró confundida. ¿Aún me crees? Con todas las circunstancias, ¿no deberías pensar que miento? Incluso yo he empezado a dudar de mi propia memoria. Te subestimas. Al menos para mí, alguien que ha ayudado a Lady Reinhild es más importante que quienes simplemente la han recibido. Además, tengo la protección divina del ojo místico de la emoción, así que generalmente puedo saber si alguien miente. Ya veo. Estás usando la actitud de Reinhild como referencia. En ese caso, deberíamos poder eliminar a Otto, Winston y Lander. En realidad, Otto no sabe nada del plan de cumpleaños que involucra a las bestias mágicas del bosque occidental, así que se va. Tengo mis propias razones para los demás también. Eso deja a 15 personas por investigar. Subaru explicó su razonamiento a partir del incidente del conejo veloz y también eliminó a Lander, quien había ido a una campaña con Reinhild, y a Winston, quien siempre usaba zapatos negros y a quien Subaru conocía bien. Entendido. Probaremos primero los 15 restantes. Si esto no funciona, podemos revisar los demás. Además, sobre lo que dijiste acerca del bosque, veámoslo ahora. Si podemos hacer un agujero en el plan del enemigo, podremos ganar más tiempo. De esa manera, inspeccionar toda la mansión no será un problema. Era la mañana del cuarto día. A las afueras de Setia, Eileen y Subaru se preparaban para entrar. Habían pasado mucho tiempo el día anterior y finalmente confirmaron el primer paso de su plan. Ahora, se dirigían al gremio de mercenarios para reunir más información. Mientras la fila de entrada avanzaba lentamente, Subaru de repente vio a una madre y una hija que le resultaban familiares. Una sencilla mujer de la aldea y Meili pasaban cerca, destacándose entre el grupo de mercenarios que se dirigían al noroeste a cazar. Ese lugar lleva al bosque de bestias mágicas. Es peligroso. Al ver su dirección, Subaru no pudo evitar dar un paso atrás y advertirles. La mujer del pueblo lo miró sorprendida. ¿Tú? ¿Eres Orgullo? ¿Orgullo? ¿De qué estás hablando? Subaru preguntó confundido. Ya veo, así que aún no te has despertado. No importa. Vámonos. La mujer extendió su mano hacia Subaru, tal como la última vez, pero la retiró de todos modos. Luego tomó la mano de la niña y se fue. Subaru se quedó congelado en el lugar, igual que antes, hasta que, Subaru, ¿estás bien? Estás sudando mucho. Eileen preguntó, habiendo terminado los trámites de entrada y llegado a su lado. Estoy bien. Oye, Eileen, ¿los conoces? Subaru respiró profundamente y señaló hacia el final de la calle por donde habían ido madre e hija. No, no son de este territorio. ¿Seguro? Estoy seguro. Recuerdo las caras de todos los del territorio. ¿Por qué lo preguntas? Subaru dudó por un momento pero finalmente negó con la cabeza. No es nada. Vamos al gremio. Así es. Comparados con los problemas de la familia Astrea, la extraña madre y la hija parecían insignificantes. Subaru regresó al carruaje dragón y entró en la ciudad con Eileen. Entendido. Si hay algún problema con la caza del conejo veloz, te lo notificaremos de inmediato. El comerciante regordete dijo seriamente. Fuera suerte o no, la caza seguía su curso con normalidad. Ya habían sido capturados más de 260. Cuando Subaru llegó 2 días después en la vuelta anterior, el total era de alrededor de 300. Eso debería hacer que todo sea infalible. ¿Volvemos a la mansión ahora? Planeo comprarle un regalo de cumpleaños a Otto. ¿Podemos vernos después? Entendido. Te espero en la posada cerca de la puerta de la ciudad. Eileen le entregó a Subaru una bolsa de dinero y se fue. Subaru compró el regalo sin problemas y luego, por capricho, se dirigió a la plaza central. Caray, hay tantos asientos vacíos. ¿Por qué te sentaste a mi lado? Es propiedad pública, ¿verdad? Además, ¿de verdad huelo tan mal? Se te nota el asco en la cara. Si eres tan consciente de ti mismo, aléjate de Ram. Si no, podría ser peligroso. La criada de cabello rosado dijo mientras se levantaba y hacía una reverencia. Solo entonces Subaru se dio cuenta de que Rem lo miraba con ojos serios, ojos que brillaban con una luz familiar y peligrosa.
Siento que cada vez me tratan peor, fui demasiado atrevido o algo así. Murmurando mientras sostenía la cabeza confundido, Subaru caminó hacia el lugar de encuentro acordado. Comentario cero comentario. Votar capítulo 57. 24. El asesino indetectable. Capítulo 24. El asesino irrastreable. Subaru y Eileen caminaban por un pasillo oscuro y familiar. ¿De verdad vas a empezar investigando a tu origen, quiero decir, a tu hermano? No quiero, pero todos los pasadizos secretos de la mansión están bajo su control. Y solo con la magia del atributo Jin de mi hermano podemos llevar a cabo nuestra investigación en secreto. Además, una vez que empecemos, no habrá forma de ocultárselo. Y es alguien en quien podemos confiar. Cierto. No me imagino que el señor Bernie traicione jamás a Reinhild. Recordando a su maestro de la vuelta anterior, un fanático demasiado devoto, Subaru asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En ese momento, una luz repentina apareció frente a ellos. Detección de veneno. Una luz blanca destelló a través de la habitación. Inesperadamente, al momento siguiente la luz se volvió violeta. Bernie se dio la vuelta rápidamente. Eileen, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo pudiste hacer magia en mi habitación? Era la primera vez que Subaru veía a Bernie enojado, y su instinto era huir. Debería preguntarte. ¿Por qué hay tantos materiales venenosos aquí? ¿Estás haciendo experimentos? Y espera, esta pintura de Lord Reinhild me resulta terriblemente familiar. ¿No es la misma composición que usé para el boceto que hice en nuestro viaje al norte? Exactamente. Tu dibujo no logró capturar la perfección de Lord Reinhild, así que lo repinté aquí. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi dibujo? Cuando los hermanos comenzaron a discutir sobre cuál era la mejor manera de representar la belleza de Reinhild, la tensión de Subaru disminuyó. Finalmente, como juez designado, Subaru examinó ambas pinturas, la representación fotorrealista de Eileen y la versión estilo anime de Bernie, y, fiel a su naturaleza otaku, eligió la de Bernie sin dudarlo. Entonces, ¿a qué viniste aquí y por qué usaste magia? Eileen, ahora serena, explicó rápidamente la situación. Ya veo. Bueno, aquí tengo documentación de todo. Estos materiales fueron comprados con fondos de la mansión y Otto tiene los registros. Si no me crees puedes consultarlo con él. De todos modos, te cubriré para que nadie más en la mansión se entere de tu investigación. Además, cuando veas a Otto, asegúrate de contarle sobre el asunto con el bosque de bestias demoníacas. Hablamos de un momento perfecto. Cuando Subaru y Eileen se fueron, Otto salió de las sombras y habló. Sí. Mi hermana debió obtener la aprobación de Lady Reinhild antes de actuar. La selección real está a punto de comenzar. Si vamos a participar, esta es una buena oportunidad para eliminar a los parásitos. Sospecho que Reinhild solo pretendía que ella colocara un hechizo de detección afuera, nada más. Aún así, usar un poco de magia Jin para comprobar si hay alguien dentro es válido, ¿no? Mis órdenes eran asegurarme de que no los descubrieran, después de todo. Gracias. Empezaré a quitarlos poco a poco desde dentro. Eres demasiado blando. Pero sobre Subaru, la noche que se lesionó, Winston y yo estábamos de guardia en la puerta. No quiero que alguien que engañó a mi hermana se escape. Y más que eso, sabe demasiado, incluso sobre esta habitación. Es el benefactor de Lady Reinhild. Si Eileen confía en él, entonces no es un enemigo. Dejémoslo que se vaya tranquilamente. Si de verdad te molesta, avísale. Este es el último. Sin saber que había evitado por poco la muerte, Subaru y Eileen continuaron su investigación según lo planeado. Ya era la hora de cenar. Eileen lanzó su hechizo de detección en la habitación del último mayordomo. Subaru oró en silencio. La luz blanca se extendió y se desvaneció rápidamente. Eileen negó con la cabeza mirando a Subaru. Ese es el último. No se encontró veneno. Subaru se sintió inmensamente aliviado, pero luego se dio cuenta de que eso significaba que ninguna de las 15 habitaciones de los administradores de la mansión tenía el veneno que lo mató. El único lugar con materiales experimentales venenosos era la habitación de Bernie. La cocina también tenía algunos ingredientes tóxicos, utilizados por el jefe de cocina Paul Bocuse. Paul afirmó que eran para un plato de fugu, pez globo, que Reinhild pidió. Los materiales experimentales de Bernie también parecían estar documentados con Otto. Hablemos con Lord Otto después de cenar. Si todo sale bien, ampliaremos la búsqueda. ¿Estás bien? Te ves un poco pálido. Subaru preguntó con preocupación.
Después de asegurarle que estaba bien, se dirigieron a la oficina de Otto después de la cena, solo para encontrar al líder del gremio de mercenarios de esa mañana ya allí. Lo dejaremos en sus manos, mi señor. Mañana enviaremos gente a investigar. Después de confirmar todo, el líder del gremio salió con tacto y Otto respondió por los dos sospechosos. Aquí tampoco hay nada. Eileen dijo mientras veía cómo la luz blanca se desvanecía. Démoslo por hoy. Subaru miró por la ventana el cielo que oscurecía. Todavía era la tarde del quinto día, y habían comenzado a investigar a los miembros más ricos de la Guardia Real. Pero esto también es una buena señal. Y ahora que la crisis del bosque de las bestias demoníacas ha terminado, mientras Reinhild no sea atraída, el enemigo no hará nada. Subaru miró hacia el centro del patio. Allí yacía el cadáver de una enorme bestia demoníaca negra, con su cabeza de león, cuerpo parecido al de un caballo o una cabra y cola de serpiente extendida por el suelo como un camión monstruo vencido. Este era un Kiltirau, una bestia demoníaca de nivel jefe que habita en las profundidades de los bosques ricos en Mara. A diferencia de otras bestias, no rugen innecesariamente. A pesar de sus cuerpos enormes, se mueven con agilidad y son expertos en tácticas de emboscada y asesinato, capaces de realizar asesinatos silenciosos de un solo golpe. Conocidos como el León de las Sombras y el Rey Negro del Bosque, son depredadores máximos. Este había sido asesinado por Reinhild. Anoche, el líder del gremio visitó la mansión y Otto envió a los guardias reales para confirmar la situación temprano esta mañana. El choque esperado aún ocurrió, pero Otto le contó deliberadamente a Reinhild sobre el bosque de las bestias para separarlo de alguien más. Y así, el trágico rey del bosque, a pesar de ser capaz de aniquilar a todo un escuadrón de caballeros en su territorio natal, fue derribado en un instante por la llegada de Reinhild. Los refuerzos prometidos por el amo para la bestia nunca llegaron. Comentario cero comentario. Votar capítulo 58. 25. Esperando el amanecer capítulo 25. Esperando el amanecer se oyó un golpe en la puerta. Cuando Subaru lo abrió, se sorprendió al ver a Bernie afuera. Es porque Eileen usó demasiada magia, así que hoy te explicaré la inteligencia del norte, dijo Bernie, dando su razón. ¿Está bien? Preguntó Subaru con preocupación. En este mundo, la magia es casi equivalente a la fuerza vital, y Subaru ya había experimentado las consecuencias de agotarla. Había notado que la velocidad de inspección de Eileen aumentaba desde que Reinhild cazó a la bestia mágica el día anterior. Pero debido a la actitud confiada de Eileen, Subaru asumió que ella se las arreglaba bien. No se había dado cuenta de que se estaba esforzando. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Subaru de repente se dio cuenta de que lo habían levantado del suelo. Subaru, ¿cómo exactamente obtuviste esa información? No intentes mentirme con alguna excusa torpe. Esa noche, Winston y yo estuvimos vigilando tu puerta todo el tiempo. La voz enojada de Bernie resonó mientras interrogaba a Subaru, quien ahora comprendía su error. Toc, toc, Bernie, déjame ser quien dé las instrucciones a Subaru esta noche, interrumpió una tercera voz. Otto apareció, y Subaru vio a Bernie dudar por un momento antes de resoplar, soltar a Subaru y salir de la habitación con un fuerte portazo. Otto se sentó frente a Subaru con una sonrisa irónica, luego tomó el libro del escritorio. Comencemos entonces, este es el Santo Reino de Gustaco en el norte. Otto cerró el libro después de una explicación detallada. Había combinado su propia experiencia como comerciante viajero con información sobre las regiones del norte para ofrecer una imagen completa del país del norte. Pero la persona con la que estaba hablando se había distraído mentalmente. Subaru había estado debatiendo si debía revelar su habilidad de regreso de la muerte, su mayor secreto. Al final, incluso después de que Otto terminó su presentación, Subaru no pudo decir nada. Subaru, te vas mañana. Así que no hay necesidad de forzarte a hablar. Todos tienen sus secretos. Estoy agradecido por todo lo que has hecho por la mansión, pero no puedo permitir que, alguien que no entiendo en absoluto se quedó aquí durante la selección real. Este es el dedo barrera. Puede bloquear un ataque. Es una muestra de agradecimiento. Tras la marcha de Otto, las manos temblorosas de Subaru recogieron el dedo barrera. Comprendió lo que significaba. Desde el momento en que Bernie lo acusó de mentir, Subaru se dio cuenta de que este resultado era inevitable. No podían dejar que alguien tan sospechoso como él permaneciera en la mansión durante la selección real. Bueno, está bien. Usaré mis conocimientos modernos para hacerme más fuerte y luego volveré a ayudar a Reinhild, murmuró Subaru, intentando mantener el optimismo, pero sus ojos estaban llenos de derrota.
Al día siguiente, los preparativos para una animada celebración de cumpleaños se llevaron a cabo según lo previsto. Solo unas pocas personas acudieron a despedir a Subaru, entre ellas Reinhild. Otto y Bernie permanecieron en silencio a cierta distancia. Reinhild sonrió cálidamente y bendijo a Subaru. Eileen susurró una promesa de encontrar esa cosa. Felt se rió a carcajadas y le dijo que sobreviviera. El viejo Rom le entregó una botella del alcohol favorito de Reinhild, afirmando que era el mejor que había encontrado. Leander le regaló a Subaru un látigo, la única arma con la que Subaru había demostrado potencial, incluso aunque fuera como novato. Al mirar a las personas que se preocupaban por él, Subaru de repente sintió que su resentimiento se desvanecía. Él miró hacia afuera. La próxima vez que regresara, sería lo suficientemente fuerte para protegerlos. Escuchó pasos constantes detrás de él. Winston había regresado con una recompensa para él. Subaru sabía que era hora de partir. Buen viaje. Sí. Subaru tomó la bolsa del mayordomo, más pesada de lo que esperaba, tan pesada que su brazo cayó directamente hacia abajo. Se tambaleó y luego se agachó para recoger el contenido derramado. En ese momento, un par de zapatos familiares apareció en su vista. La misma pista que había descartado debido al hechizo anterior de Eileen. Los zapatos del asesino ahora estaban justo frente a él. ¿Qué es esto? Son de mi tierra natal, Kararaji, al oeste del país. Solo los uso en ocasiones importantes, dijo Winston. Subaru comprendió inmediatamente. Sucede a menudo. La gente cambia de zapatos sin que los demás se den cuenta, incluso cuando viven juntos. Había visto repetidamente a Winston curando las heridas del viejo Rom, y había llegado a asociarlo con zapatos negros. Pero ya había buscado en la habitación de Winston. No podía ser el envenenador. ¿Ocasión importante? ¿La masacre de hoy? Buf, 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 la respiración de Subaru se hizo pesada. No tenía pruebas, así que buscó el apoyo de Eileen. Ella dudó pero finalmente asintió. ¿Estás bien, Subaru? ¿Quieres descansar otro día? ¿O podría pedir un carruaje de dragón para llevarte a la capital? Reinhild se acercó con preocupación en el rostro. Su genuino cariño calentó el corazón de Subaru. Se golpeó el pecho y respondió. Estoy bien. Acabo de ver un producto especial de mi país. Solo quiero ir despacio. Si de verdad no puedo más, volveré. Lo entiendo. Si pasa algo, siempre serás bienvenido aquí. Cuídate, Subaru. Fue poco tiempo, pero divertido. No pierdas ese recuerdo. Agregué un poco más para representar nuestros 6 días de recuerdos. Reinhild le extendió la mano para estrecharla. Sintiendo sus intenciones, Subaru devolvió el apretón de manos con firmeza mientras balanceaba su pesada bolsa de equipo, que tintineó audiblemente. Lo sé. No diré ni una palabra. Lo juro por el dragón. Interactuar contigo parece reducir el valor del engaño, y en este país, jurar por el dragón es el juramento más alto. No dudo de ti, pero, por favor, nunca lo olvides. La niña permaneció de pie respetuosamente en el patio de la mansión, manteniendo su postura solemne hasta que Subaru desapareció de la vista. Cualquier ansiedad que hubiera causado la perturbación anterior, ahora había desaparecido de nuevo. Después de caminar un rato por el camino forestal, Subaru se detuvo y revisó con cautela sus alrededores. Una vez seguro de que no había nadie cerca, abandonó el camino y entró en el bosque. Ignorando las repetidas advertencias de Eileen sobre lo peligrosos que podían ser los bosques, se abrió paso entre la maleza y avanzó más profundamente. Subió varias cuestas, arañándose con ramas y hojas ásperas, pero no disminuyó la velocidad. Después de unos 15 minutos de escalada, esto es todo. El verdor desapareció de su vista y el cielo abierto lo saludó. Después de atravesar varias laderas boscosas, Subaru llegó a la cima de un alto acantilado enclavado en las montañas. En lugar de llamarlo acantilado, era más bien una caída abrupta de 90 grados, como si media montaña hubiera desaparecido. Pero desde ese punto de observación a 40 metros de altura, podía ver directamente hacia abajo, a una mansión familiar. La mansión Astrea. Era un lugar que Subaru había descubierto hacía unos días, un área aparentemente hecha para observar la mansión. Siempre pasa esta noche. Solo queda esperar a que empiece. Comentario cero comentario. Votar capítulo 59. 26. Adiós, cazador de intestinos. Capítulo 26. Adiós, cazador de intestinos. El tiempo pasaba, segundo a segundo. Como los asesinatos ocurrieron a las 9 p.m., a Subaru le quedaban casi 10 horas, lo que significa que necesitaba mantenerse concentrado.
Pero esta vez no actuaba como sirviente y por eso no tenía que trabajar. Con un descanso profundo, su mente y su cuerpo estaban en óptimas condiciones. Está bien. Ya nos hemos encargado de las bestias mágicas del bosque del noroeste. Reinhild se queda en la mansión. Eileen usa su detección de veneno periódicamente, esta vez, sin duda lo superaré sin problemas. Subaru murmuró para sí mismo. Originalmente, había planeado irse de inmediato, pero la aparición del viejo mayordomo o mejor dicho, el verdadero culpable había trastocado sus planes. Ocasión importante y era para que él y Inkel se marcharan. Subaru esperaba desesperadamente que así fuera, pero no podía descartar la mínima posibilidad de que fuera un montaje para una masacre. Maldita sea. ¿Por qué tienes que ser tú? Pensando que el viejo mayordomo era el asesino, Subaru no pudo evitar gritar. Enfurecido, golpeó el suelo con los puños. La sangre roja tiñó las piedras, pero ese dolor no era nada comparado con el tormento que sentía en su corazón. Porque ese hombre había sido su maestro en el primer circuito. Su amigo en el segundo. Un anciano de confianza en el tercero. Su confianza había sido traicionada. En ese rincón solitario, Subaru no pudo contener las lágrimas. El sol del mediodía abrasaba la tierra. Subaru finalmente se calmó. Rebuscó en su bolso. Comida que Reinhild había preparado, una cuerda larga que trajo para escapar, un telescopio inesperado, un montón de dinero y 2 artículos clave. El anillo barrera y la corona de plata genuina. Me serán de gran ayuda. Un anillo que podía bloquear un ataque y otro que podía detectar veneno. Ambos fueron regalos de Otto y Reinhild. Subaru se colocó el anillo de barrera y ató la cuerda fuertemente entre el tronco de un árbol cercano y su cintura. El tiempo seguía pasando. El cielo se oscurecía. Al principio, observó el estado de la mansión con entusiasmo, pero poco a poco sintió que la fatiga se apoderaba de él. Lo que lo sacó de su estado de somnolencia fue el temblor de la tierra. ¿Un terremoto? No, esto es. Nubes de polvo se elevaron en la distancia alrededor de la mansión. Subaru miró apresuradamente a través del telescopio. Sobre los dragones de tierra cabalgaban Leander, Bernie y Reinhild. ¿Me vieron, eh? De repente, Reinhild miró en su dirección a través del telescopio. Sabiendo lo absurdamente agudos que eran los sentidos de la chica, Subaru aceptó eso como confirmación. Como ella ni siquiera tardó unos segundos en venir a buscarlo, comprendió la urgencia de la situación. Rápidamente agarró el cuchillo en su mano. Aunque originalmente estaba destinado a cortar la cuerda en un escape de emergencia, ahora podría tener que usarse contra un enemigo. Y en el peor de los casos y suicidarse, ¿de verdad puedo hacer algo tan aterrador? Subaru se cuestionó a sí mismo. Si bien podría decirse que ser apuñalado era más fácil que ser pateado hasta la muerte, aún así no sería agradable. No quiero morir, ni quiero que muera nadie más. Por eso, esta vez debo reunir información útil. El deseo se escapó, esperando seguridad y un retorno a la cálida vida cotidiana como en su primera vuelta. Como si hablara consigo mismo, Subaru pensó en las personas de las que acababa de separarse. Para liberarse del bucle en la siguiente ronda, decidió observar la mansión a través del telescopio. Aunque no había formado vínculos concretos con ellos, todavía le dolía el corazón ante la idea de sacrificarlos. No dejaré que sus vidas se desperdicien. Concéntrense y ya sea por mala suerte o por el destino, ella eligió ese momento exacto cuando la mentalidad de Subaru cambió para atacar. ¡Puaj! En el momento en que sus tímpanos captaron un sonido débil y extraño, Subaru instintivamente se hizo a un lado. Se escuchó una familiar ráfaga de aire. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Sus ojos brillaron con sed de sangre. Una espada curva familiar se balanceó hacia abajo. Elsa. Subaru gritó el nombre de su atacante con incredulidad, pero también sabía que no podría esquivar su siguiente golpe. Sin embargo, Elsa de repente chasqueó la lengua y saltó hacia atrás. Al momento siguiente, una enorme roca, de aproximadamente 1 metro de diámetro, pasó zumbando, casi alcanzando a Subaru y con una poderosa presión de viento que lo arrojó por el acantilado. Ah, esto es malo, esto es realmente malo. Voy a morir por la caída. Sacudido por el viento, Subaru giró salvajemente por el aire, incapaz de distinguir arriba de abajo. El movimiento caótico le hizo gritar involuntariamente, como alguien que grita en una montaña rusa a pesar de saber que es seguro. De repente, un dolor agudo se le presentó en la cintura, como si estuviera a punto de estallar. Su cerebro quedó en blanco por la agonía y el absoluto caos.
Cuando finalmente aterrizó con fuerza en el suelo, se quedó sentado allí, aturdido, y miró a la persona que ahora estaba parada en el borde del acantilado. Gracias, ¿quién eres? Subaru miró a la persona que lo había sacado del acantilado. Un gigante de más de 2,1 metros de altura, vestido completamente con una pesada armadura negra. Con una mano agarraba la cuerda y con la otra sostenía un enorme guandao de unos 3 metros de largo. ¿Estás bien, Subaru? Tengo un montón de preguntas, pero ahora no es el momento. La mansión aún nos necesita. Una voz familiar vino de la armadura dorada. Aunque ahora era una cabeza más alto que antes, Subaru reconoció la voz. Era Leander. La mansión. Subaru reaccionó de inmediato a las palabras de Leander. Miró rápidamente a su alrededor, tomó el telescopio y observó la mansión. Lo que vio fue una masacre. Un gigantesco azul con 8 brazos empuñaba 4 espadas enormes y masacraba a todos. Incluso los guardias de élite no fueron rival para un solo golpe. Un hombre mayor de cabello blanco entraba en la mansión bajo la protección del gigante. Tenemos que volver rápido y ayudar. Subaru le gritó urgentemente a Leander. Eileen y los demás siguen dentro. No caerá tan fácilmente. Además, primero debemos encargarnos del enemigo que tenemos delante. De lo contrario, retroceder podría causar aún más daños. Maravilloso. Eres tan tranquilo, una presa tan buena. Me emociona tener la oportunidad de compensar mi fracaso anterior. Elsa jugó con la hoja curva en su mano mientras hablaba. Capitán de la guardia, Leander Bert. Cazadora de intestinos, Elsa Graniert. Siguiendo un código guerrero, cada uno declaró su nombre. Entonces se escuchó un rugido que hizo temblar la tierra. Era el sonido de la carga de Leander. El suelo se agrietó bajo sus pies, creándose un cráter. El retroceso de su paso fue tan poderoso que pareció teletransportarse, apareciendo instantáneamente sobre Elsa. Agarrando firmemente su guandao, Leander rugió como un león mientras blandía el arma hacia Elsa, quien recibió el golpe con una sonrisa sedienta de sangre. Comentario cero comentario. Votar capítulo 60. 27. El cazador de intestinos contra Leander. Capítulo 27. El cazador de intestinos contra Leander no. Subaru gritó ansiosamente. La escena frente a él era una repetición de la batalla de Elsa contra el viejo Rom. Elsa esquivó el guandao sin esfuerzo y su cimitarra derecha se dirigió hacia la cintura de Leander. Pero Leander no era un simple civil como Rom. El golpe impactó contra su armadura, arrojando chispas, y el rebote hizo que el brazo de Elsa retrocediera. En el siguiente instante, el guandao de Leander se estrelló contra el suelo. Lo que debería haber sido un choque parejo terminó decisivamente. Cuando la espada de Leander golpeó la tierra, fue como si una granada de fragmentación hubiera explotado, excepto que los fragmentos eran piedra en lugar de metralla. La armadura de Leander emitió un sonido agudo y denso cuando Elsa, usando su mano izquierda, sacó otra espada de su espalda para defenderse. Aún así, varios fragmentos de piedra impactaron su cuerpo, haciéndola tambalearse y esparciendo más de 10 rayas de sangre. Incluso Subaru, que estaba a 50 metros de distancia, sintió el dolor del impacto. En el suelo se abrió un cráter de casi medio metro de ancho en el lugar donde impactó la hoja. Sin dudarlo, Leander lanzó un ataque de seguimiento, balanceando su guandao horizontalmente hacia la herida Elsa. Ella apenas lo esquivó agachándose, mientras algunas chispas se encendieron por la colisión entre el guantelete de Leander y la espada de Elsa. Leander ignoró el daño leve y nuevamente estrelló el arma contra el suelo. Aunque Elsa se retiró rápidamente y usó sus 2 espadas para bloquear, nuevas ráfagas de sangre florecieron en su cuerpo. Ah, el dolor. Esta es la sensación de estar vivo. Así que eso es todo. Pensé que solo eras un bruto con fuerza, pero resulta que no necesitas nada más. La técnica, la velocidad, los reflejos, para ti no tienen importancia. Deja la defensa en manos de tu armadura y concéntrate solo en el ataque. ¡Qué maravilla! Elsa lamió su propia sangre de su mano, con una mirada de éxtasis. Un monstruo que solo se siente vivo a las puertas de la muerte, me pregunto, si aplastara tu cadáver bajo una roca, ¿revivirías? Leander replicó con frialdad. Parece que solo tienes una vida cuando luchas contra mí, y a diferencia de la bendición de la tierra, la tuya no regenera heridas. Como si confirmara algo, Leander sonrió y cargó de nuevo. Ya sea por una lesión previa o por darse cuenta de que solo tenía una vida, Elsa se volvió mucho más cautelosa. Cada vez que Leander atacaba con su guandao, ella retrocedía rápidamente. Su agilidad era increíble.
Solo le bastaba un segundo para crear más de 20 metros de distancia. Las granadas de fragmentación modernas tienen un radio de destrucción de solo 5 a 15 metros. Aunque la técnica de destrucción del suelo de Leander superó eso, la retirada de Elsa fue suficiente para mantenerse a salvo. No tienes honor como guerrero. Rugió Leander con ira. Aún así, desvió su ataque para desviar una espada corta lanzada hacia Subaru. Esto fue tanto para proteger a Subaru como porque Leander necesitaba información precisa sobre este ataque. Guerrero. Ante todo, soy un asesino, un mercenario. Completar el trabajo es lo más importante. Elsa respondió. Su voz, sin embargo, denotaba cansancio. La sangre brotaba continuamente de sus heridas, manchando la mitad de su atuendo negro de un rojo oscuro. El suelo también estaba empapado. La pérdida de sangre le había costado gran parte de su agilidad. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en la cintura de Leander, específicamente en el lugar que había dañado con 6 espadas rotas. ¡Qué lástima! Si hubieras escuchado a Esmocoso y lo hubieras abandonado antes, habrías ganado. Podrías haber protegido tu mansión también. Elsa sonrió mientras señalaba detrás de Leander. Una mansión se puede reconstruir. Somos los herederos del testamento de Reinhild. Creo que los demás lo entenderán. Y lo necesito, por la información que proporciona. Leander mantuvo su postura intachable. Elsa sonrió. Ella se abalanzó hacia adelante, arrojando su espada izquierda roma y dentada hacia Subaru. El caballero instantáneamente cambió su ataque cortante a un salto hacia arriba. Necio. Elsa murmuró mientras esquivaba con una maniobra de deslizamiento. Sosteniendo su espada curva derecha con ambas manos, la golpeó sobre la sección agrietada de la armadura de Leander. Este fue un ataque que ella había aprendido en condiciones desesperadas la semana pasada. Su espada y su armadura se hicieron añicos al mismo tiempo que el guandao de Leander atravesaba la distracción. Sonriendo cruelmente mientras anticipaba el contraataque, Elsa sacó su última arma y golpeó nuevamente el mismo punto agrietado. Esta vez, su cimitarra comenzó a hundirse en la armadura. Leander alzó su guandao, pero Elsa ya no necesitaba retroceder. En cuestión de segundos, le arrancaría los intestinos. ¿Cómo serían las entrañas de un caballero tan noble? Su espada golpeó algo duro. Elsa comprendió inmediatamente. Era una armadura. El hombre que estaba frente a ella no llevaba solo una capa de armadura. Normalmente, una armadura tan pesada sería una carga incluso para los caballeros de élite, pero este hombre se movía con fluidez mientras vestía 2 capas. Ella había sido derrotada por la protección divina de la fuerza. No, más que eso. Ella había sido derrotada por la riqueza. El tipo de armadura que había roto tantas de sus espadas, ella sabía exactamente lo cara que debía haber sido. Su arma se atascó. Parte del material entre las 2 capas de armadura había atrapado su espada. ¿Quién es el tonto ahora? Preguntó la voz fría, con una mirada igualmente fría. Elsa lo entendió. Ella era la presa. Su arrogancia la había llevado directamente a su trampa. Sin dudarlo, Elsa abandonó su espada y saltó hacia atrás. Pero ella lo sabía. Ya era demasiado tarde. En ese momento crítico, algo chocó con el arma de Leander. Una bola de metal, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, cubierta de puñas. Un mayal. Un arma conectada por una larga cadena de hierro, como una bola de bolos letal. El violento impacto desvió ligeramente la trayectoria del guandao de Leander. Flora, murmuró Leander ante la voz familiar. En el instante siguiente, chispas explotaron en su brazo. Después de 2 fuertes golpes sucesivos, el golpe perfecto de Leander finalmente reveló una pequeña abertura. Elsa aprovechó la oportunidad y escapó de la zona de peligro. Rem y Ram. Subaru gritó los nombres de los refuerzos inesperados de Elsa. ¿Por qué? Preguntó en voz alta, pero en su corazón, Subaru ya lo había adivinado. Así que eso era lo que Ram quería decir cuando dijo buscar la muerte. Todo es para cumplir el deseo de esa persona, dijo una de las chicas. ¿Qué persona? ¿Qué deseo? Habla claro. Gritó Subaru. Basta. Mi hermana no necesita hablar con este tipo.